Muy buenas tardes, amada familia. Sean ustedes bienvenidos a una reunión mensual de estas conferencias que por parte de la Fraternidad Urantiana Mundial y el Grupo de Estudio Iniciado Urantia están ofreciendo para ustedes. Quiero darles una cordial, cálida y muy fuerte bienvenida a todos nuestros hermanos y sobre todo a nuestro anfitrión del día de hoy, que va a exponer una gran tertulia el día de hoy, un gran tema realmente maravilloso. Yo estoy en deuda con Javier porque me dio incluso oportunidad de escoger este tema para nuestro grupo, que se me hace realmente muy bello y realmente muy motivador, sobre todo para nuestras hermanas, muy bellas, porque realmente es un reconocimiento del alto valor que ustedes tienen, porque sabemos que nuestro Padre Universal no hace a excepción de entre hombres y mujeres. El día de hoy, nuestro hermano Ramón nos va a ofrecer la oración y posteriormente, terminando la oración, tienes la palabra, Javier, y es tuya la sesión. Gracias, familia, por acompañarnos. Sean ustedes bienvenidos y igualmente a todos los hermanos que se vayan uniendo y después que nos vean por diferido. Gracias. Adelante, Ramón. Bueno, amados hermanos, nos disponemos a hacer la oración a la presencia del Espíritu que nos habita y vamos a hacer 3 respiraciones suaves. Oh divino, amado y sagrado y excelentísimo Padre Universal, tú que eres nuestro Maestro de los universos, el absoluto como primera fuente y centro, fuente de todo lo que está creado, lo que se creará y lo que vendrá más adelante para todos tus hijos ascendentes. Hoy yo reunido aquí con todos los hermanos, encomiendo al hermano Javier Martínez para que lo cuides y lo guíes, Señor bendito, y sobre cada uno de nosotros descienda la mente de Jesús de Nazaret. Padre, te pido igualmente a tu Hijo amado, eterno y original, al Espíritu infinito, y a todos los seres celestiales como son tus hijos creadores e hijas creativas, a la unión de los días, el Emmanuel, a la brillante estrella matutina Gabriel, seres celestiales de alta, mediana y baja jerarquía, al gobierno planetario seráfico, ángeles, seres intermedios, quienes son los verdaderamente seres que pernotan siempre acá en este planeta, aunque nosotros estamos de paso. Divino Padre, encomiendo también y pido por todas las personas ascendentes de todos los mundos que estamos en estas escuelas, en donde paso a paso subimos nivel a nivel, peldaño a peldaño, Padre amado. Que cada uno de nosotros también demos lo mejor de nosotros para sembrar esta semilla, para que seamos ejemplos, obreros del reino de los cielos, embajadores y mensajeros, que cada uno de nosotros a nuestra forma de vida empecemos a irradiar lo que es la energía de Jesús de Nazaret. Dejo en tus manos, Señor bendito, a todos de sus hermanos y a los que llegarán y a los que nos verán en diferido. Todo esto te lo pido, Padre amado, y lo sello en el sagrado nombre de Micael de Nevadón, auto-otorgado en Jesús de Nazaret. Amén. Gracias, Ramón. Bueno, vamos ya, con esa oración que ha echado, de luego nuestro padre tiene que hacer caso sí o sí, ya te lo digo. Es que si no, bueno, vamos a presentar em, esta presentación es un poco especial, os lo digo. Digo especial porque no es la típica presentación que hacemos de muchos temas relacionados con el libro de Durantia. Porque, a ver cómo lo explico antes de empezar para dejar las ideas claras. No es una presentación clásicamente de todo lo relacionado con, en este caso, María Magdalena, relativo a lo que a lo que nos dice el libro de Durantia, sino que es una presentación de todo lo que dicen todas las religiones, la filosofía, escritores, cineastas y la sociedad en la actualidad en relación a María Magdalena. Y una vez que sepamos todo lo que la sociedad nos ha contado de María Magdalena, vamos a empezar a leer lo que nos dice el libro Durantia de María Magdalena, para que veáis la gran diferencia que hay entre lo que la sociedad actualmente opina de María Magdalena
y lo que el libro de Urantia nos dice en relación a ella. Bien, eso es un poco para poner en antecedentes. Entonces, voy a empezar a compartir y dice que una imagen vale más que 1000 palabras. Entonces, eh, me imagino que que se ve ya, ¿no? ¿Se ve? Se ve bien. Bien, bien. Le hemos llamado María de Magdala, la apóstol incondicional. ¿Por qué María de Magdala? Porque realmente Magdalena no es un apellido, es un lugar. De María es un nombre, pero de Magdala porque es una población que existía en aquella época. Bueno, y existe en la actualidad también. Después lo veremos a ver en los mapas. Y realmente le hemos puesto que una apóstol incondicional porque María Magdalena, María de Magdala, formó parte de un grupo de mujeres igualmente que el grupo de hombres. Entonces era un grupo de mujeres y un grupo de hombres. Es decir, Jesús de Nazaret, creó dos grupos de personas, de mujeres y de hombres, para transmitir su mensaje. Y entonces, esta figura es realmente una figura realmente icónica y más que nada en la época en que se desarrolló, cuando la mujer realmente no valía nada. Acordaros que ya el mundo judío decía que era preferible echarle la Torá, echársela a los animales antes que dársela a leer a una mujer, para que veáis el nivel que tenían de las mujeres. Es decir, realmente eran peor que una bestia, ¿no? Y de hecho, así nos lo manifiesta en el libro de Durante. Bien, y sin tanto preámbulo, vamos a empezar. Yo creo que una presentación es un poquito larga, seguramente durará 1 hora y media. Si no, la reduzco un poquito, porque hemos empezado un poco tarde, son ya un cuarto de hora pasadas. Pero yo creo que vais a quedar contentos con esta presentación, ¿no? Entonces, vamos a intentar responder quién era María Magdalena. Apenas se tiene información sobre esta singular personalidad. Solo disponemos de lo concerniente a los evangelios canónicos, algún no canónico y lo revelado en la quinta revelación. Existen además dos evangelios no canónicos que aportan más información sobre ella. Estamos hablando del evangelio de Felipe y el evangelio de María Magdalena, ambos inciertos. No se sabe realmente si son auténticos. Solo conocemos de dónde procedía, pero ni siquiera sabemos si realmente nació en la localidad de Magdala. Es decir, claramente esta mujer es completamente una incógnita. Entonces, ¿qué cuestiones nos gustaría saber de ella? Bueno, ¿qué edad tenía? ¿Cuáles eran sus rasgos físicos? ¿Cuál era su estado civil? ¿Cuál su situación económica? ¿Dónde desarrolló su actividad apostólica posterior? Si realmente la realizó, que a lo mejor no la realizó. ¿Cómo y dónde y a qué edad murió? Fíjate, todas esas preguntas vamos a intentar de alguna forma contestarlas a partir de lo que nos dice, digamos, el conocimiento actual de la sociedad y lo que nos dice el libro de Urantia. La verdad que la meta nos la hemos puesto un poquito alta, pero ya os adelanto que muchas de estas preguntas que hay aquí las vamos a contestar. Bien, ¿qué nos informan los apóstoles? En principio, dice que los evangelistas no se ponen muy de acuerdo en relación a María Magdalena. Por ejemplo, en San Mateo nos hablan de muchas mujeres y cita concretamente a María Magdalena, María, la madre de Jacob y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Esto está en Mateo 27, 27 al 56. San Marco igualmente habla de algunas mujeres y concreta los nombres de María Magdalena, María, la madre de Jacob, el menor, y de José y Salomé también. En San Lucas, de María Magdalena, habla más que nada de Juana, la mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas, pero no hace apenas referencia a María Magdalena. Y finalmente San Juan habla de su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. Os dais cuenta que ya los cuatro apóstoles apenas hacen mención a María Magdalena y ya veremos por qué. Ya veremos por qué realmente esta figura tan extraordinaria, igual que la de otras mujeres, pasa un poco desapercibida. Lo que sí está claro es que entre todas las mujeres, los cuatro evangelistas oficiales, es decir, reconocidos por la Iglesia Católica, en todo está María Magdalena, pero como un apunte, realmente un apunte, pero apenas hace referencia a esta figura tan poderosa, y ya lo vais a ir viendo conforme vayamos haciendo la presentación. Bien, pero luego hay, además de los evangelios canónicos, están evangelios apócrifos. Está el evangelio apócrifo de Santo Tomás,
que en boca de San Pedro leemos la frase siguiente: que se vaya María de entre nosotros, porque las mujeres no son dignas de vida. Claro que... Y en otro momento, refiriéndose a una explicación que Jesús da a María Magdalena, dice San Pedro: pero es que, preguntando al Señor por estas cuestiones, iba a hablar a una mujer ocultamente y en secreto para que todos la escucháramos. ¿Acaso iba a querer presentarla como más digna que a nosotros? En el fondo hay, por parte de San Pedro, una envidia, una soberbia en relación a María Magdalena y sobre todo por el hecho de que fuera mujer, básicamente. Dos personalidades fuertes como la de Pedro y María es normal que chocase, ya que partían de sensibilidades e ideas diferentes sobre el reino, y eso es una realidad. Luego existe un evangelio que se le atribuye a María Magdalena, es lógicamente un evangelio apócrifo, gnóstico. Es decir, de alguna forma no está bendecido por la Iglesia Católica oficial, con lo cual podría existir, pero la Iglesia Católica no le da ningún tipo de veracidad. No sabemos realmente si es auténtico. El Evangelio de María Magdalena es un evangelio de tipo metafísico. Este evangelio está hablando del alma por boca del alma, es como si el alma hablara. Aquí el cristianismo es una vía de conocimiento, un camino iniciático, un camino de regreso a nuestros verdaderos orígenes. Eso es lo que habla ese evangelio. De hecho, en el folio 10, estoy hablando del evangelio de María Magdalena, en el folio 10, hay una visión de la Magdalena en el que Pedro dijo a Miriam: hermana, sabemos que el maestro te amó más que a las demás mujeres. Dinos aquellas palabras que el maestro te dijo y que recuerdes, que tú conoces y que nosotros no hemos escuchado. María respondió diciendo: lo que no os está dado comprender, os lo anunciaré. Vi al maestro en una visión y le dije: Señor, te veo hoy en una visión. Él respondió: bienaventurada eres, pues no te has turbado al verme, pues allí donde está el nous, allí está el tesoro, allí donde estamos nosotros. Es decir, es un evangelio que ya la traducción que tiene, os dais cuenta que nos cuesta trabajo incluso entender el significado de las frases. Pero lo que sí es cierto es que hay un evangelio, este evangelio lógicamente no es un evangelio muy extenso, de hecho lo podéis descargar por internet, se puede leer, hay unas traducciones, digamos, muy sencillas, que es fácil entenderlas, pero en las cuales se evoca a una María Magdalena que tampoco coincide con lo que nos dicen en el libro de Durantia, como ya veremos un poquito más adelante. Ahora, ¿qué nos dice la religión cristiana en relación con María Magdalena? Bueno, pues ya os puedo adelantar que en el siglo II, estamos hablando de los años del 180 al 185, el obispo Ireneo de León elimina textos y solo se seleccionan a los 4 evangelistas, como bien sabéis, a Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Lo demás queda completamente todo fuera, ¿de acuerdo? Y en el año 300 se entierra todo lo concerniente a María Magdalena. Se consideran heréticos todos los otros evangelios, como el evangelio de Felipe y el de María Magdalena. Es decir, realmente la Iglesia Católica no los reconoce y no quiere saber nada de ellos. En el libro de Durantia no se hace referencia a que María Magdalena escribiese algún evangelio. Eso ya lo digo por adelantado. Pues si alguno se pregunta si María Magdalena escribió algo, no lo sabemos. En el libro de Durantia no dice que María Magdalena escribiese nada. Más sobre este concepto. En el año 313, el emperador Constantino crea la religión oficial de Roma y María Magdalena pasa de santa a pecadora. El 14 de septiembre del año 591, el Papa Gregorio I, llamado el Magno, la considera prostituta. Elimina la posibilidad de considerar a María Magdalena una líder del cristianismo. María tenía en su cuerpo a 7 demonios. Acordaros lo que dicen en los propios evangelios. Incluso hay una declaración del Papa Gregorio I, que lo voy a leer para que os deis cuenta de la gravedad, digamos, de las acciones que se tomaron en contra de María Magdalena. El Papa Gregorio I, llamado Gregorio Magno, pronunció un sermón en septiembre del año 591 en el que declaró que María Magdalena, María de Betania, hermana de Marta y de Lázaro, y la mujer anónima que aparecen en el capítulo 7 del Evangelio, escrito por San Lucas, son una misma persona. Tenía un cacao mental, lo confundía todo.
quería así acabar con las largas discusiones que ya en aquellos siglos divagaban sobre la verdadera identidad de Magdalena. El método de exégesis preferido por Gregorio Magno se basaba en el sentido moral. Él sostuvo que los 7 demonios que Jesús saca de la Magdalena indican moralmente los 7 pecados capitales. Los 7 eran, por lo tanto, la manifestación exterior de su vida pecadora, y sus pecados eran necesariamente de naturaleza sexual. Fue este papa quien calificó a María Magdalena de prostituta y fornicaria. Con lo cual, ya si empezamos ya en esta época a tratar a María Magdalena, imagínate a posteriori. Bien, pero ¿qué nos dice la arqueología religiosa al respecto? Vamos un poquito, vamos investigando, porque el tema de María Magdalena tiene mucha historia. Dice que en el año 1945 se descubren en Egipto unas vasijas de barro con 13 libros, con 52 escritos gnósticos, que son del siglo IV, descubiertas en 1945 en Nag Hammadi. Esto está en el Alto Egipto. En el Alto Egipto. En dichos apócrifos gnósticos se habla de un Jesús íntimamente vinculado con María Magdalena. Se afirma que Pedro mostraba hostilidad hacia esta mujer, negándose a aceptar que tras su muerte Jesús le hubiera confiado sus enseñanzas secretas y el liderazgo sobre la comunidad de sus seguidores. Se describe a María Magdalena como una apóstol privilegiada que no pertenece al círculo íntimo de los apóstoles. Estos textos, os recuerdo que son perseguidos y destruidos por la Iglesia desde los años que siguieron al concilio de Nicea, que fue en el siglo IV después de Cristo, dieron lugar a una leyenda que circuló ampliamente durante la Edad Media. Y esa, esa leyenda, ¿cuál era? Fijaros que en el sur de Francia aparece un cuerpo, digamos, una serie de creyentes que empiezan a hacer un seguimiento del Evangelio, pero muy textual. Está en contra del poder de la Iglesia, de que el Papa no se equivocase, está en contra de un montón de sitios. Y aparece un grupo que se llama los cátaros. Entonces, los cátaros de alguna forma defienden a María Magdalena. Por cierto, los cátaros a todos los mataron la Iglesia católica de aquella época, no dejaron a ni uno vivo. Fue en el sur de Francia, en el norte de España. Y nos dicen que a través de las revelaciones que le son ofrecidas a Juan de Sangrial, fundador de la nueva escuela cátara, que fue un escritor, poeta y músico, fue un eminente pensador y filósofo de gran y elevada espiritualidad, a quien los mismos cátaros desde sus cuerpos inmortales se les revelan y le revelan sus misterios. De alguna forma, esta personalidad, Juan de Sangrial, que es el fundador de esta orden de los cátaros, pues bueno, él de alguna forma se considera que es una persona que es como un medium, de alguna forma que recibe un poco información de Jesús, ¿no? Entonces crea ese nuevo grupo religioso que sigue los evangelios. Para los cátaros, María Magdalena es maestra de sabiduría, conocedora del amor supremo, transmisora de los mensajes más auténticos y revolucionarios de Cristo, tales como este. Fijaros que el mensaje era: haceos hijos de la luz, hasta que la luz esté con vosotros, para que no haya en vosotros ninguna tiniebla. Lo que somos lectores del libro de Urantia, esta frase la entendemos perfectamente. Ella es la adoradora de Cristo en los prójimos, es decir, en los demás, el prójimo, la que revela al Cristo del cáliz del Cirial, Cristo vivo y eterno. Los cátaros la reconocieron como constructora de la verdadera iglesia de Cristo, constructora de la verdadera iglesia del Cristo, del puro amor que revelaba y encarnaba al Padre del puro amor y desencarnaba al falso Padre, Dios del bien y del mal, juez y verdugo. Y esta cruz que tenéis aquí es el símbolo de los cátaros. Ya te digo que esto fue en plena Edad Media y realmente no quedó ninguno vivo. Se los cagaron a todos. La Iglesia Católica entonces tenía un poder enorme. Entonces esto fue como una secta que aparecieron y realmente no dejó a ninguno vivo. Las cosas como son. Pero ¿qué nos dice la historia reciente sobre María Magdalena? Fijaros que esto se empieza a tomar sus, digamos, sus tintes ya casi políticos y casi policíacos. Dice que en el siglo XIX un párroco al sur de Francia, en la villa Betani,
Saunier House, en Renoir de Château, Francia, descubre unos documentos enterrados sobre las relaciones de María Magdalena y Jesús. Unos documentos. Tras el descubrimiento, Berenguer Saunier se puso en contacto con las autoridades eclesiásticas y que a partir de ese momento el dinero fluyó sin límite hacia la parroquia. Un pacto de silencio, se encuentran unos documentos de María Magdalena, este hombre lo pone en contacto con la Iglesia Católica y este hombre le tapa la boca y empieza a recibir dinero. Este párrafo permite que en la Iglesia se represente a Jesús en la cruz y a una mujer, María Magdalena, embarazada inclinada a los pies de Jesús fallecido. En el año de 1910 el párroco es expulsado de la iglesia local. Es decir, este cuadro existe, estaba allí, entonces representa a María Magdalena, que estaba embarazada, y se supone que de Jesús. Bueno, aquí está una foto del párroco, y este es el cuadro al cual hago referencia. Más. Hay otro documento que es la última cena de Leonardo da Vinci. Está emplazado, está instalado en el refectorio o el comedor de la iglesia, y, en el convento de Santa María de la Grazie en Milán, en Italia. Entonces, ahí, si os dais cuenta, de alguna forma se representó a María Magdalena, no a San Juan, porque si os dais cuenta, claramente es la figura de una mujer que está apoyado, está descolocado, está apoyado en vez de en el hombro izquierdo, la han pasado al otro lado, y entonces, si os dais cuenta, el pintor Leonardo da Vinci la descolocó para crear un interrogante. Entonces, el personaje de la derecha de Jesús sería María Magdalena y no el apóstol Juan. De hecho, es la imagen de una mujer, está clarísimo. Algunas de las evidencias de esta conexión son María Magdalena junto a Jesús crean una forma simétrica de un triángulo invertido sin base, símbolo de lo femenino y de la fertilidad. Las ropas de María Magdalena y de Jesús son imágenes espejo, o sea, tanto uno como el otro reflejan el color y la forma de sus ropas como si fueran el reflejo del otro. Cuando se sobrepone la imagen de María Magdalena al lado derecho de Jesús, las dos figuras se funden y encajan como si fueran dos piezas de un rompecabezas. Bueno, esto forma parte de la creencia popular de lo que nos reinterpretó en la última cena de Leonardo da Vinci en relación con María Magdalena. ¿Os dais cuenta? Pero vamos a ver, realmente la historia reciente además de confusiones, es que hay un montón de leyendas que hacen referencia a María Magdalena. María Magdalena ha sido utilizada en leyendas y narraciones llenas de fantasías. En la Edad Media la relacionaba con el llamado Santo Grial. Se le ha confundido con otras mujeres como María y Marta, hermanas de Lázaro de Betania. María Magdalena no era la pecadora pública que visitó a Jesús mientras comía en la casa de un fariseo y lavó sus pies con la lágrima de arrepentimiento y los secó con sus cabellos y los ungió con perfume. Tampoco es la mujer adúltera que salvó a Jesús de los que querían apedrearla por pecadora. San Lucas menciona en su evangelio que de ella habían salido 7 demonios. Entonces, al final, si os dais cuenta, hay un montón de libros dedicados a ella, a este tema. Es decir, he puesto unos cuantos libros más recientes. El legado oculto de María Magdalena, la diosa de los evangelios, de María Magdalena, el primer papa, María Magdalena, de apóstol, la prostituta y amante. Bueno, hay un montón. Básicamente, en todos ellos se nos presenta a una mujer que es o prostituta o de mala vida, o mujer mayor que financiaba la campaña de Jesús y que fue pareja carnal de Jesús e incluso que tuvieron 2 hijos. Ha sido utilizada para atacar la figura de Jesús de Nazaret. Eso es una realidad. Aquí os pongo un montón de cabeceras de libros que se venden en la actualidad dedicados al tema de María Magdalena, cada cual más confuso. Más historia de María Magdalena. Varias leyendas cuentan que María Magdalena salió de su tierra y llegó a la costa del sur de Francia. La barca en que salió, se dice, no tenía ni remos ni timón. Bueno, una de las leyendas cuentan que la barca se dirigió a una isla llamada Ratis en la costa de Galia, el lugar de un templo dedicado a la diosa en sus formas de Cibeles, Artemisa e Isis. Ratis se convirtió en Saintes Maries de la Mer, el lugar donde, según la leyenda,
desembarcó María Magdalena junto con Lázaro. María de Betania, que para algunos es la misma que María Magdalena, Salomé, la madre de Juan, Massimino y José de Arimatea. Los personajes varían según las leyendas. Por eso se cree que allí, en Saint-Marie de Lemer, desembarcaron tres Marías: María Magdalena, María Salomé y María Jacobi. Desembarcó también una niña llamada Sara, un nombre que quiere decir princesa en hebreo. Sara, de tez morena, fue la hija de María Magdalena y de Jesús, según esa tradición. Viajó, nos dicen que viajó por el mar Mediterráneo hasta San María de la Mer, en Arles, en Francia. Esto está al sur de Francia. Luego viajó hasta Marsella y la Provenza, donde se retira a la cueva de una montaña en Saint-Baume, donde falleció después de 30 años de oración y penitencia. A partir de 1980 empiezan a aparecer libros de pseudohistorias, libros como El Enigma Sagrado, La Revelación de los Templarios en 1997, Los Hijos del Grial, El Código da Vinci, que apareció en el 2003, sin fundamentos bíblicos ni históricos. La cueva donde vivió y murió María Magdalena es conocida como Le Sainte-Baume, y esa cueva existe actualmente, se puede ya visitar. En el año 716 se esconden sus reliquias para evitar su profanación por los sarracenos. Fue hasta el 9 de septiembre de 1279 cuando el rey Carlos II del condado de Provenza crea una basílica, la Saint-Maximin, junto a una comunidad de la Orden de los Dominicos para custodiar sus reliquias. Es decir, que en principio tienen las reliquias de María de Magdala, están guardadas. Este es el lugar, esta es la basílica, una basílica enorme. Esta es la cueva de la basílica. Está cerca del sur de Francia, en Marsella. Aquí hay cuadros que representa a María Magdalena. Esto es María Magdalena predica a los pescadores en los puertos de Marsella. Y aquí tenéis un mapa del sur de España, en Aviñón, está al fondo, está Marsella, para que os deis cuenta de la zona física del sur de Francia, donde actualmente está esa basílica. Fijaros que esa basílica es enorme, la tenéis aquí a la izquierda. Esta basílica es una basílica consagrada a María Magdalena. Se encuentra en las ciudades de Saint-Maximin, de Beaumont, en el departamento de Var. Esto está en la Provenza francesa. Y estas son las reliquias, la osamenta, que nos dicen que pertenecen a María Magdalena. Dios sabe quién será, pero realmente es un acto de fe. Está metida en una estructura de oro. Y bueno, aquí es una cosa, esto lo he puesto un poco en plan anecdótico. ¿Cómo sería físicamente María Magdalena? Dice que se basaron en una reliquia venerada en la Basílica de Santa María Magdalena. Se trata supuestamente del cráneo de la santa incrustado en un relicario, según una tradición escrita en particular por las cronistas italianos Jacques de Bolangin en el siglo XIII. Habría huido de las persecuciones en Palestina para ir hasta la provincia francesa. Entonces, ellos cogen esa osamenta, la pasan por inteligencia artificial, por todos estos sistemas, y esta es la figura que aparece. Se trata supuestamente del cráneo de la santa incrustada en un relicario. Es decir, si todo esto no lo creemos, si esta historia fuera verdadera, esta sería la cara de María Magdalena. Pero no solamente aparecen sepulcros allí, porque también en España, en Zamora, Zamora es una provincia de España, existe un sepulcro dedicado a María Magdalena. Existen por toda Europa iglesias que intentan monopolizar los restos de María Magdalena. Es decir, que el tema de María Magdalena es un tema interesante dentro de la cultura cristiana, sobre todo la católica. Bien, y con este tema, hoy quiero contar un poco como una visión global, una visión panorámica de todo lo que hay escrito, de todo lo que se dice de María Magdalena. ¿De acuerdo? Y ahora ya nos vamos a centrar en lo que nos dice el libro Durantia de María Magdalena. Y vosotros mismos vais a comparar lo que dice el libro Durantia con todas las cosas que os he contado. Como esta presentación yo se la haré llegar a Arturo, por si alguien la quiere, pues todos los textos, los documentos y las fechas y tal lo tenéis ahí, para que si alguien está interesado, pues que investigue. Incluso si alguno quiere ya ver a María Magdalena al sur de Francia, pues que pase unos días de vacaciones y vaya a verla, que ahí la puede encontrar. ¿De acuerdo? Bien, entonces vamos a empezar a leer lo que nos dicen los reveladores
de la quinta revelación del libro de Durantia sobre María Magdalena. Entonces, me hago una pregunta. ¿Qué fue de María después de la resurrección de Jesús? Aunque los evangelios canónicos no detallan su vida posterior, la tradición cuenta que viajó a evangelizar y se retiró a la zona de la actual Marsella, en Francia, como bien os he comentado. Igualmente, en el libro de Durantia no se detalla ningún hecho de la vida de María Magdalena después de las apariciones de Jesús, ni nada concerniente en su vida posterior y muerte. Lo que quiero que sepáis es que Magdalena es el nombre de una población, es Magdala, era María de Magdala, ¿de acuerdo? Entonces, si tenéis aquí, aquí os he puesto Tiberíades, el mar aquí, ¿de acuerdo? El mar de Galilea, y entonces, si veis aquí, el barquito está a mano izquierda está Magdala, bueno, porque sepáis físicamente dónde estaba. Era una población muy chiquitina que estaba al lado de Tiberíades, que es una población ya bastante grande, y es un puerto pesquero. Antiguamente sería pequeñísimo, realmente es una típica tasca con 4 pescadores y tal, sería pobrísimo. Es ahora, ya es pobre, imagínate ya en aquella época. Bien, pero fijaros que quiero que empezamos a ver que esa población de Magdala para Jesús no fue desconocida. Fijaros que cuando Jesús tenía 8 años, en su octavo año de edad, dice que, lo dice en el libro durante, de que este fue un año interesante en la escuela. Aunque Jesús no era un estudiante excepcional, sí era un alumno aplicado y formaba parte del tercio más avanzado de la clase. Hacía sus tareas también que durante una semana al mes estaba exento de asistir a la escuela. Dicha semana la pasaba generalmente con su tío, el pescador, en las orillas del mar de Galilea, cerca de Magdala. ¿De acuerdo? O en la granja que otro tío suyo, hermano de su madre, a 8 kilómetros del sur de Nazaret. Es decir, que de alguna forma Jesús ya desde que era muy pequeñito estuvo de alguna forma relacionado con Magdala. Pero es más, hubo más épocas. Cuando Jesús tenía 11 años, dice que durante todo este año el muchacho continuó haciendo viajes con su padre fuera del hogar, pero también visitaba con frecuencia la granja de su tío y en ocasiones iba a Magdala para pescar con el tío que se había instalado cerca de aquella ciudad. Como ya, con 11 años ya, de alguna forma Jesús también estuvo por aquellos lugares. Bueno, más adelante, cuando tenía 16 años, dice que Jesús pasó este año una gran parte de su tiempo con cada uno de los miembros de su familia. Me salto un poquito el tema y digo que cuando Simón lo trajo de vuelta al hogar, Jesús mantuvo una conversación con el muchacho fugitivo y puesto que quería ser pescador, fue con él hasta Magdala y lo puso en manos de un pariente que era pescador. Desde aquel momento Jesús, Judá trabajó bastante bien y con regularidad hasta que contrajo matrimonio y continuó como pescador después de casarse. Vosotros os acordáis que Jesús sí, tuvo grandes problemas con un hermano suyo, ¿de acuerdo? Y este hombre, fue Simón, pues realmente le complicó la vida. Tuvo que ponerse muy duro con él de cuando en cuando. Bien, hay un momento que Jesús, ya me voy en el tiempo, esto era un poco un recordatorio que veis que Jesús desde que era un niño ya tuvo algunos contactos con esa población de Magdala, era importante para él. Nos dicen los reveladores, dice que de todos los actos audaces que Jesús efectuó en relación con su carrera terrestre, el más asombroso fue su anuncio repentino la tarde del 16 de enero. Y dijo, mañana seleccionaremos a 10 mujeres para trabajar en el ministerio del reino. Al empezar el periodo de 2 semanas durante las cuales los apóstoles y los evangelistas iban a estar ausentes de Besaida debido a sus vacaciones, Jesús le rogó a David que llamara a sus padres para que regresara a su hogar y que enviara a unos mensajeros para convocar en Bethsaida a 10 mujeres devotas que habían servido en la administración del antiguo campamento y la enfermería de tiendas. Todas estas mujeres habían escuchado las enseñanzas impartidas a los jóvenes evangelistas, pero nunca se le había ocurrido ni a ellas ni a sus instructores que Jesús se atrevería a encargar a unas mujeres la enseñanza del Evangelio del Reino y la atención a los enfermos. Es decir, imaginaos en un mundo plenamente machista,
de hombres, en las cuales las mujeres realmente estaban para la casa, para cuidar los animales y traer hijos al mundo, que Jesús en aquella época decidiese que 10 mujeres iban a ser también sus apóstoles, sus seguidoras, y además iban a trabajar al mismo nivel que los hombres para transmitir ese mensaje. Es que debía ser rompedor, intentar poneros en esa época. Y es que yo me imagino que los apóstoles deberían de alucinar cuando escucharon a Jesús diciendo, este hombre está realmente loco. ¿Cómo se le ocurre a este hombre nombrar a 10 mujeres cuando los hombres y las mujeres iban separados, no se podían ni comer juntos, ¿sabes? Como iban a un grupo de mujeres que iban a estar al lado del maestro, a solas con el maestro, a solas con otros apóstoles y otros hombres, y compartiendo la vida. Es decir, es que debía ser más que rompedor. Yo me imagino, me gustaría ver las caras de los apóstoles y de sus seguidores cuando Jesús le plantea el tema. Debía ser de auténtico error. Seguro que más de uno pensó que su maestro estaba loco. Estoy plenamente convencido. Yo creo que casi todos lo pensaron. No sé si alguno dejó de pensarlo. Bien, vamos a seguir hablando de ese grupo de mujeres apóstolas, ¿no? Apóstoles. Fue en Magdala, otra vez Magdala, donde las mujeres demostraron por primera vez su utilidad y justificaron la sabiduría de haberlas escogido. Andrés había impuesto a sus asociados unas reglas más bien estrictas en lo referente al trabajo personal con las mujeres, especialmente con aquellas de conducta dudosa. Imagínate, si encima algunas eran de conducta dudosa, era ya para estar con un palo y no acercarse a ellas porque eran pecaminosas, por donde mirarlas ya era pecado. En fin, no me extraña que el apóstol marcara una regla muy rigurosa, no os ocurra acercaros más de 2 metros, cuidado con mirarle a los ojos, cuidado con lo que le decís, bueno, debía ser, imaginaos. Cuando el grupo llegó a Magdala, estas 10 mujeres evangelistas pudieron entrar libremente en los lugares depravados y predicar directamente la buena nueva a todas sus inquilinas. Yo es que me puedo imaginar la figura. Os podéis imaginar la figura. Los apóstoles entrando en esos lugares que serían pues, mujeres un poco de para vida, pues, prostitutas o busconas o Dios sabe qué, pues lo que pasa también actualmente, que más en un puerto de estos, ¿no? Que andaban buscando el dinero y sus relaciones, pues vendían sus cuerpos, como pasa actualmente con los prostitutos, pues los apóstoles realmente aterrorizados. Y a Magdala, para predicarle a estas mujeres y a estos hombres, pues dirían los apóstoles que casi perder el tiempo, porque mejor predicarle a todos los, a Sanedrín o a la gente, o a los ricos, a la gente importante, pero irte precisamente a un pueblo de Magdala, allí de pescadores, donde había de gente de mala vida, pues es que yo me imagino, es que me quiero imaginar la cara de los apóstoles, es que debía de ser de película. Bien, vamos a ir hablando sobre ese tema. Dice, y cuando visitaban a los enfermos, estas mujeres eran capaces de acercarse íntimamente en su ministerio a sus hermanas afligidas, a consecuencia del servicio efectuado en estos lugares por estas 10 mujeres, más tarde conocidas como las 12 mujeres. María Magdalena fue ganada para el reino. Y María Magdalena estaba allí, pues no sé, me imagino que es un bar o algo así, estaría sirviendo vino, estaría sirviendo, limpiando mesas, bueno, no quiero saber, lo que nos dicen en el libro de Durantia son muy delicados en lo que nos dicen. Y bueno, pues acercarse a esta mujer, pues debió de escuchar ese mensaje. Bueno, su espíritu interior me imagino que le hizo que estuviera muy receptiva, porque me imagino que un grupo de personas que llegaran allí, eh, Jesús acompañando a unos apóstoles, una serie de mujeres y tal, para ganarlas para el cielo, cuando ahí estaban más preocupados del tema material que de otra cosa, pero bueno, Dios te escribe entre líneas. Bien, ¿cuál fue esto fue el que dio origen al tema de María Magdalena? Dice, lógicamente nos dicen los reveladores que a través de una serie de desventuras y como consecuencia de la actitud de la sociedad respetable hacia las mujeres que cometían estos errores de juicio, en el libro de Durante le dice que tenía errores de juicio. Bueno, nosotros pues son muy delicados. Es que además mmm, no sabemos, esta María Magdalena, conociendo la historia y el amor que tuvo hacia Jesús y Jesús hacia ella, ¿qué puesto debe estar ocupando esta mujer ahora mismo en el otro, en fase monastial? Es que no nos lo podemos ni imaginar el cargo, el lugar o la responsabilidad que tiene. Entonces, yo creo que hacen un poco de política los reveladores, y sobre todo los seres intermedios, que son los que patrocinaron esta información de la vida de Jesús, y le llaman estos errores de juicio. Y se quedan ahí, nada más.
esta mujer había ido a parar a uno de los lugares ignominiosos de Magdala. Bueno, que cada uno imagine lo que era aquello. Marta y Raquel fueron las que indicaron claramente a María que las puertas del reino estaban abiertas incluso para las personas como ella. María creyó en la buena nueva y fue bautizada por Pedro al día siguiente. Y fijaros que mientras que en los evangelios nos hablan que María Magdalena estaba poseída por 7 demonios, que Jesús echó, pues aquí en el libro de la Antía no hablan de demonios y de nada, solamente nos dicen que, bueno, que había cometido errores de juicio y nada más, ¿de acuerdo? Bien, nos dicen que Andrés había impuesto a sus apóstoles unas reglas más bien estrictas en lo referente al trabajo personal con la mujer, especialmente con aquellas de conducta dudosa, como ya hemos leído antes. Cuando el grupo llegó a Magdala, estas 10 mujeres evangelistas pudieron entrar libremente en los lugares depravados y predicar directamente la buena nueva a todos sus inquilinos. A través de una serie de desventuras y como consecuencia de la actitud de la sociedad respetable hacia las mujeres que cometían estos errores de juicio, esta mujer, a través de María Magdalena, había ido a parar a uno de esos lugares ignominiosos de Magdala. Bien, tampoco podemos ponerle cortapisa a lo que nos dice el Libro. Lo que sí es verdad que no se especifica que María Magdalena fuera prostituta. Solamente nos dicen que era de conducta dudosa. También nos dice que vivía o trabajaba en el puerto de Magdala en un lugar depravado. Puede ser una cantina, una posada. A consecuencia de sus errores de juicio, María estaba en un lugar ignominioso. María Magdalena debía trabajar, digo yo, de cantinera o convivir con alguna persona, con algún pescador, que no está ni tampoco nada, sin estar casada. Acordaros de ese momento que Jesús está en el puerto, está, perdón, en el pozo y viene la samaritana y Jesús le dice que ha estado casado, no se ha casado con ninguno, pero está con un montón de hombres, ¿no? Conviviendo. Entonces, bueno, esta mujer no estaba casada, pero bueno, sabemos que la actitud jugaba negativamente por la sociedad respetable a cualquier persona pues que no estuviera casada oficialmente, ¿no? Entonces no me extrañaría tampoco nada. Una mujer joven, vigorosa, fuerte, pues lo normal es que tuviese un tipo de relación. Iba a ser una monjita, las cosas como son. Pero bueno, estoy poniendo palabras mías, no del libro Durante. Además, María fue una educadora eficaz. Fijaros lo que nos dice el libro Durante. Dice que María Magdalena se convirtió en la educadora eficaz, más eficaz del Evangelio. Dice la más eficaz, por encima de los demás. Dentro de este grupo, 12 mujeres evangelistas. Fue seleccionada para este servicio en Jotapata, junto con Rebeca, unas 4 semanas después de su conversión. Durante el resto de la vida de Jesús en la tierra, María, Rebeca y sus compañeras del grupo continuaron trabajando fiel y eficazmente para iluminar y elevar a sus hermanas oprimidas. Y cuando el último y trágico episodio del drama de la vida de Jesús se estaba representando, a pesar de que todos los apóstoles, salvo uno, habían huido, presentes, y ninguna de ellas lo negó ni lo traicionó. Es decir, María Magdalena jamás dudó de Jesús ni lo abandonó. Y los apóstoles, como bien sabéis, cuando Jesús muere, la mayoría de ellos entran en estado de pánico. Bien, nos dice los reveladores que estas 10 mujeres escogidas y autorizadas por Jesús eran Susana, la hija del antiguo Chazán de la sinagoga de Nazaret, Juana, la esposa de Chuza, el administrador de Herodes Antipas, estaba Isabel, la hija de un judío rico, de Tiberiade y Séfori, estaba también Marta, la hermana mayor de Andrés y Pedro, Raquel, la cuñada de Judá, el hermano carnal del maestro, estaba Nasanta, la hija de Elman, el médico sirio, estaba Milca, una prima del apóstol Tomás, Ruth, la hija mayor de Mateo Leví, estaba Celta, la hija de un centurión romano, y Agamar, una viuda de Damasco. Y posteriormente Jesús añadió 2 mujeres más a este grupo, que fue María Magdalena y Rebeca, la hija de José de Arimatea, como bien sabéis vosotros. Bien, aquí hay una relación un poco todo de ella, pero aquí quiero, y una cosa importante, fijaros que realmente de este grupo de 12 mujeres, hay 12 apóstoles y 12 apóstolas, Susana era la jefa, y la que llevaba el tema de la tesorería fue Juana, la esposa de Chuza. Pero mientras que todas las demás, pues son la hija de, la mujer de, la cuñada ¿de acuerdo?
en María Magdalena no se hace ninguna referencia a su origen o parentesco. ¿Orden? Es un caso un poco singular, es llamativo, ¿no? Bien, este grupo dice que en una época como esta, en la que ni siquiera se permitía a las mujeres permanecer en el piso principal de la sinagoga, estaban confinadas a la galería de las mujeres, era más que sorprendente observar que se las reconocía como instructoras autorizadas del nuevo Evangelio del Reino. El encargo que Jesús confió a estas 10 mujeres al seleccionarlas para la enseñanza y el ministerio del Evangelio fue la proclamación de emancipación que liberaba a todas las mujeres para todos los tiempos. Los hombres ya no debían considerar a las mujeres como espiritualmente inferiores a ellas. Yo creo que de los avances sociales más grandes que hizo Jesús fue este. Porque fijaros, en el tema religioso es verdad que trajo una religión mucho más profunda, un concepto más de Dios Padre, eh, la hermandad de los seres humanos, como que somos todos hermanos, hijos del mismo Dios. Pero digamos, de alguna forma eso era como regar lo que ya estaba crecido. Es decir, era embellecer lo que ya había algo. Pero es que el crear un ministerio en las cuales las mujeres estaban al mismo nivel que los hombres en aquella época era algo tan rompedor que es que realmente yo no sé ni siquiera cómo no se marcharon algunos por pensar que habían perdido el juicio. Y de hecho, más de un apóstol en algún momento pensó que Jesús había perdido el juicio. Pero si leéis con profundidad el libro, te lo ponen en diferentes lugares. Bien, dice que fue una auténtica conmoción. No me extraña, es que no me extraña. Incluso para los 12 apóstoles, por supuesto, los 12 apóstoles, a pesar de que habían escuchado muchas veces decir al maestro que en el reino de los cielos no hay ni ricos, ni pobres, ni libres, ni esclavos, ni hombres, ni mujeres, sino que todos son igualmente los hijos e hijas de Dios. Se quedaron literalmente pasmados. La palabra pasmado es como onubilados. Es decir, se quedaron que no sabían ni cómo responder. Se quedaron literalmente pasmados cuando Jesús propuso autorizar formalmente a estas 10 mujeres como instructoras religiosas, incluso permitirles que viajaran con ellos. Eso ya, no sé, eso aquella grupo de mujeres, vamos que las mujeres o sea, eran impuras porque tenían la regla de cuando, mujeres jóvenes, imaginaos. Bueno, yo es que me imagino, me puedo imaginar la escena. Inmediatamente después de la partida del maestro, los apóstoles pusieron en práctica esta liberación de las mujeres, otorgándoles el debido reconocimiento, pero las generaciones posteriores volvieron a caer en las antiguas costumbres. Como bien sabéis, la mujer, una vez que Jesús se marchó, pues volvió otra vez a caer en esos cuestionamientos y la mujer, ahora, en los tiempos actuales, se le empieza un poco a revalorizar. Seguramente no de la forma en que tendría que haberse hecho, pero bueno, porque ahora mismo hay un feminismo extraño que es difícil de entender, pero bueno, que puede entender uno que es como un campanazo cuando las cosas han ido tan mal. Dice que durante los primeros tiempos de la iglesia cristiana, las mujeres instructoras y ministras fueron llamadas diaconisas y se les concedió un reconocimiento general. Pero Pablo, a pesar del hecho de que admitía todo esto en teoría él lo admitía todo, nunca lo incorporó realmente a su propia actitud y le resultó personalmente difícil ponerlo en práctica. Eh, Vamos a ver, en Silea, en la versión a Corintios, en el 1 de Corintios, de Pablo, dice, guarden las mujeres silencio en las iglesias, pues no les está permitido hablar, que estén sumisas como lo establece la ley. Si quieren saber algo, que se lo pregunten en casa a sus esposos, porque no está bien visto que una mujer hable en la iglesia. En fin, si esto era Pablo, imaginaos lo que vamos a pensar. Entonces, que Pablo era un poco misógino, pues, ¿qué queréis que os diga? Me da la sensación que no solamente Pablo, había más que un misógino dentro de la iglesia, de esa primera iglesia, por el trato que tenían hacia las mujeres. Os voy a recordar un poco cómo era, es que claro, para entender esa labor que hizo Jesús, es que hay que ponerse en su lugar. Y entonces, para entenderlo, fijaros cómo era la mujer judía en los tiempos de Jesús. Dice, sin derechos, en eterna minoría de edad, repudiada por su marido,
confiada en la casa y con muy escasas posibilidades de mantener contactos sociales, alejada del templo en determinados días a causa de las leyes de pureza ritual y relegada en todo momento a un recinto especialmente señalado para ella en el templo y fuera del atrio de la casa de Israel, sin derecho a la enseñanza de la ley y por tanto incapaz de merecer. La mujer judía pobre, pecadora y pequeña se encontraba en una situación que la constituía como un paradigma de la marginación. Por supuesto, la mujer estaba excluida de la formación de la ley y de las escrituras. Y por lo general la mujer solía ser analfabeta, no sabía ni leer ni escribir. Entonces, fijaros, esa labor que hizo Jesús fue una bomba atómica realmente lo que tiró a nivel social. Bien, vamos ya adelantando un poquito más. Ya en la época de Jesús, cuando Jesús llevaba, porque de María Magdalena sabemos muy poco, solamente sabemos que aparecen en ciertos momentos especiales de la vida de Jesús. Entonces, nos dice que las personas que permanecieron cerca de la cruz en un momento u otro de la crucifixión siempre fue María, Ruth, Judá, Juan, Salomé, que fue la madre de Juan, y un grupo de fervorosas creyentes que incluían a María, la mujer de Clopas, y la hermana de la madre de Jesús, María Magdalena y Rebeca, que en otros tiempos habían vivido en Séforis. Estos y otros amigos de Jesús guardaban silencio mientras presenciaban su gran paciencia y entereza y contemplaban su intenso sufrimiento. Es decir, que en el momento de la crucifixión, una de las personas que estuvo siempre presente, hubo varias, como tenía aquí la oración, María, como fue tata, pero María Magdalena prácticamente siempre estuvo presente en esos momentos tan sumamente delicados de la muerte de Jesús. Y la acompañó, lógicamente, hasta su muerte. Nos dicen los reveladores que la tormenta de harina se volvió más intensa y los cielos se oscurecieron cada vez más. Sin embargo, los soldados y pequeños grupos de creyentes permanecían allí. Los soldados se habían agachado cerca de la cruz, acurrucados todos juntos para protegerse de la arena constante. La madre de Juan y otras personas observaban desde cierta distancia, donde estaban un poco resguardadas bajo una roca saliente. Cuando el maestro exhaló finalmente su último suspiro, al pie de su cruz se encontraba su hermano Judá, con el que tuvo tantos problemas, su hermana Ruth, Juan Zebedeo, María Magdalena y Rebeca, la que había vivido en Séforis. María Magdalena estuvo con él hasta el último momento. Yo estoy convencido que María Magdalena ahora mismo está en un buen lugar, ¿eh? Os lo adelanto, ¿eh? Pero en el enterramiento de Jesús, lógicamente, también aparece. Dice que las mujeres que permanecieron así cerca de la tumba este viernes por la noche fueron María Magdalena, María la mujer de Cloas, Marta, otra hermana, y Rebeca de Séforis. Es un poco hacer referencia a que en diferentes momentos estuvieron siempre. Es que María Magdalena no se perdía ninguna. Las mujeres que salieron en esta misión de ungir el cuerpo de Jesús fueron, lógicamente, María Magdalena se apunta a la primera. Cuando Jesús muere, se lo llevan a la tumba, pues a ungirla María Magdalena la primera. María, la madre de los gemelos Alfeo, Salomé, la madre de los hermanos Zebedeo, junto a Juana, la mujer de Chuza, y Susana, la hija de Erra de Alejandría. Pero vamos, al final, María Magdalena siempre está metido con ellos. Fijaros que en el enterramiento de Jesús eh, surge esta pequeña historia. Dice que se quedaron enormemente, ya cuando Jesús es enterrado, lógicamente, se quedaron enormemente sorprendidas cuando vieron que la piedra estaba apartada de la entrada de la tumba, ya que durante el camino habían comentado entre ellas, ¿quién nos ayudará a apartar la piedra circular? Depositaron su carga en el suelo y empezaron a mirarse las unas a las otras, asustadas y con una gran estupefacción. Mientras permanecían allí, temblando de miedo, imagina las pobres mujeres realmente asustadas, María Magdalena, esta siempre la lanzada, se aventuró a rodear la piedra más pequeña y se atrevió a entrar en el sepulcro abierto. Fijaros qué bemoles tenía esta señora para en ese momento ver la tumba abierta del tema sola, las demás todos temblando de miedo, y ella solita va por delante y se introduce dentro de la tumba que estaría a oscuras. Esta tumba de José estaba situada en su jardín en la ladera de la parte oriental de la carretera y también miraba hacia el este. A estas horas había la suficiente claridad de un nuevo día y como para que María pudiera ver el lugar donde había reposado el cuerpo del maestro y percibió que ya no estaba allí. Es decir, ella, valiente como ella sola, ve que la puerta está abierta, se mete
Las demás se quedan atrás, rezagadas, muertas de miedo, y observa que Jesús no está allí. Y entonces realmente es cuando Jesús, de las primeras visiones que tenemos los seres humanos de Jesús renacido, María Magdalena es de la primera, de las primeras personas. Dice que mientras estas mujeres estaban sentadas allí, a primeras horas del amanecer de este nuevo día, miraron hacia un lado y observaron a un desconocido silencioso e inmóvil. Por un momento se asustaron de nuevo, pero María Magdalena se precipitó hacia él y pensando que podría ser el jardinero, le dijo: ¿Dónde habéis llevado al maestro? ¿Dónde lo han enterrado? Dínoslo para poder ir a buscarlo. Como el desconocido no le contestaba a María, ésta empezó a llorar. Entonces Jesús les habló diciendo: ¿A quién buscáis? María dijo: buscamos a Jesús, que fue enterrado en la tumba de José, pero ya no está. ¿Sabes dónde lo han llevado? Entonces dijo Jesús: ¿no os dijo este Jesús, incluso en Galilea, que moriría, pero que resucitaría de nuevo? Estas palabras asustaron a las mujeres, pero el maestro estaba tan cambiado que aún no lo reconocieron, no lo reconocían a la tenue luz del contraluz. Es decir, que Jesús realmente, a las primeras personas que se dirige fueron a estas mujeres valientes. Mientras meditaba sus palabras, Jesús se dirigió a Magdalena con una voz familiar diciéndole: María. Cuando ella escuchó estas palabras de simpatía bien conocida y de saludo afectuoso, supo que era la voz del maestro y se precipitó para arrodillarse a sus pies, exclamando: Mi señor y maestro. Todas las demás mujeres reconocieron que era el maestro, el que se encontraba delante de ella con una forma glorificada, y rápidamente se arrodillaron delante de él. Ya sabemos que Jesús, cuando resucita, pues está en una primera fase morontial. Es un estado energético que no es ni material ni espiritual y que es difícil reconocerlo. Lo reconocieron por la voz, pero no precisamente por los rasgos, por su aspecto. Y de hecho no se le podía tocar porque en un momento hay que María le quiere tocar y le dice a Jesús que no lo toque. ¿Mm? Estos ojos humanos fueron capaces de ver la forma morontial de Jesús, gracias al ministerio especial de los transformadores y de los intermedios, en asociación con algunas personalidades morontiales que en esos momentos acompañaban a Jesús. ¿Y por qué he puesto esto? Porque es muy fácil. Mirad, la fase morontial, por lo que nos dicen los reveladores, no es fácilmente visible. Es decir, una persona en fase morontial, los seres humanos no podemos verla. Para que la podamos ver, de alguna forma tienen que interactuar como, de alguna forma, nuestros ojos, pues no sé, a mí me acaban de operar de cataratas, pero no, que te pondrán algo o te harán alguna cosita para que tú puedas ver esa forma morontial. Y eso realmente, ¿quién son los que tienen esa capacidad de poderlo hacer? Interactuar en un ser humano. Pues están los transformadores físicos y están, lógicamente, los seres intermedios, que serían los únicos que podrían interactuar en nosotros para que pudieran ver esas formas morontiales. No obstante, lo debieron de hacer con bastantes personas porque Jesús además se pareció a muchas personas posteriormente, como bien sabéis. Cuando María intentó abrazar a Jesús, Jesús le dijo: no me toques, María, porque no soy como me has conocido en la carne. Con esta forma permaneceré con vosotros algún tiempo antes de ascender hacia el Padre. Pero id todas ahora y decid a mis apóstoles y a Pedro que he resucitado y que habéis hablado conmigo. Y de alguna forma Jesús está protegiendo a María de que no lo toque, porque esa forma morontial seguramente es una forma energética y seguramente a lo mejor te puede provocar algún tipo de problema, algún tipo de radiación. No lo sé, no se me ocurre pensar que puede ser, pero lo que está clarísimo es que Jesús no quiere que lo toque por alguna causa. Y lo que sí, de alguna forma le dice que le digan a los apóstoles que él ha resucitado. Lo que pasa es que, claro, María era una mujer y claro, los apóstoles eran hombres. Pues entonces que viniera una mujer a decirte que Jesús había resucitado y que se le había aparecido a ella antes que a los demás apóstoles, pues ya empezamos con los egos, la soberbia, ya está aquí, está Pedro, está tal, y digo: ¿cómo que se te ha aparecido a ti y no se me ha aparecido a ti? Bien, nos dicen los reveladores que después de que estas mujeres se hubieron recobrado del impacto de su asombro, se apresuraron a regresar a la ciudad y a la casa de Elías Marcos, donde contaron a las 10 apóstoles todo lo que le había sucedido. Pero los apóstoles no estaban dispuestos a creerlas. Mujeres, ¿cómo van a contar una historia? Al principio pensaron que las mujeres habían visto una visión, pero cuando María Magdalena repitió las palabras de Jesús,
que Jesús les había dicho, y cuando Pedro escuchó su nombre, salió precipitadamente de la habitación de arriba, seguido de cerca por Juan, para llegar a la tumba lo más rápidamente posible y ver estas cosas por sí mismo. Lógicamente, le tocó el amor propio a Pedro, y cuando Pedro ya dijo, salió como loco para ver si encontraba. En la segunda visita también se le aparece a María Magdalena. Dice que cuando salieron de la tumba por segunda vez, encontraron a María Magdalena, que había vuelto y estaba llorando delante de la entrada. María había ido a ver a los apóstoles con la creencia de que Jesús había resucitado de la tumba, pero cuando todos se negaron a creer su relato, se sintió abatida y desesperada. Es que también hay que echar ahí. Anhelaba volver cerca de la tumba donde pensaba que había escuchado la voz familiar de Jesús. Mientras María permaneció allí después de la partida de Pedro y Juan, el maestro se le apareció de nuevo diciendo: no dudéis, ten el valor de creer en lo que has visto y oído. Vuelve a donde están mis apóstoles, les decía Jesús la segunda vez, y dile de nuevo que he resucitado, que me apareceré a ellos y que pronto los precederé en Galilea como les prometí. Y ya la segunda vez que Jesús le dije, venía María Magdalena a decirle: vete otra vez y dile que estoy aquí, porque no la creía. Lógicamente, no la creían porque era mujer, no por otra cosa, ¿eh? María se apresuró a volver a la casa de Marco y contó a los apóstoles que había hablado de nuevo con Jesús, pero no quisieron creerla. Sin embargo, cuando Pedro y Juan regresaron, dejaron de burlarse, encima se burlan de ella, y se llenaron de temor y de aprensión. Hay un momento en que ya se empiezan a poner, dice, oye, a ver si va a ser verdad, y realmente, pues realmente, porque al principio luego se estaba burlándose o cachondeándose de ella. Al examinar el papel sobresaliente que jugó María Magdalena en la programación de la resurrección del Maestro, hay que indicar que María era la portavoz principal del grupo femenino, tal como Pedro lo era de los apóstoles. María no era la directora de las mujeres que trabajaban para el reino, pero era su educadora principal y su portavoz público. María se había convertido en una mujer muy prudente, de manera que la audacia que mostró al hablarle a un hombre que había tomado por el jardinero de José solo indica el horror que sintió cuando encontró la tumba vacía. La profundidad y la agonía de su amor, la plenitud de su devoción, fueron los que hicieron olvidar por un momento las prohibiciones convencionales que tenía una mujer judía para dirigirse a un desconocido. Obviamente, exactamente. Bien, sobre este tema podríamos seguir viendo, a menos que recuerde algún tema importante a resaltar. Eh, hay varios temas, hay un montón, son muy largos. Incluso, fijaros, esto lo voy a leer de la despedida de Jesús, que es importante. Dice: amigos y hermanos, me habéis servido todos este tiempo de acuerdo con vuestro juramento hacia mí y entre vosotros mismos, y os tomo por testigos de que hasta ahora nunca he enviado una falsa información por medio de vosotros. Estoy a punto de enviaros a vuestra última misión como mensajeros voluntarios del reino, y al hacer esto os libero de vuestro juramento y con ello disuelvo este cuerpo de mensajeros. Amigos, os manifiesto que hemos terminado nuestra tarea. El maestro ya no tiene necesidad de mensajeros mortales. Eso está relacionado con David Cededeo. Ha resucitado de entre los muertos. Antes de que lo arrestaran, nos dijo que moriría y que resucitaría al tercer día. Y he visto la tumba, está vacía. He hablado con María Magdalena y con otras 4 mujeres que han conversado con Jesús. Ahora disuelvo este grupo. Bien, Jesús hizo 19 apariciones, como bien sabéis, y prácticamente yo creo que en 5 de ellas, en las 5 primeras, no recuerdo si eran las 4 o las 5 primeras, se apareció entre ellas a María Magdalena. Bien, esta información os la voy a dejar. No quiero dedicarle mucho tiempo para no para no alargarme mucho y dar tiempo un poco que se puedan hacer algún tipo de preguntas. Bien, importante el mensaje que le manda Jesús, porque claro, este mensaje a los apóstoles no solamente era para los apóstoles, es para todos. Y dice: estaba precisamente en medio de este relato apasionado cuando un silencio repentino y solemne se hizo entre ellas. Vieron en medio de su grupo la forma enteramente visible de Jesús resucitado,
Este la saludó diciendo, que la paz sea con vosotras. En la hermandad del reino no habrá ni judíos, ni gentiles, ni ricos, ni pobres, ni libres, ni esclavos, ni hombres, ni mujeres. Vosotras también estáis llamadas a divulgar la buena nueva de la liberación de la humanidad a través del Evangelio de la filiación con Dios en el reino de los cielos. Y por el mundo entero proclamando este Evangelio y confirmando a los creyentes en la fe del mismo. Y mientras lo hacéis, no olvidéis cuidar a los enfermos y fortalecer a los tímidos y a los que están dormidos por el temor. Siempre estaré con vosotras, incluso hasta los confines de la tierra. Cuando hubo hablado así, desapareció de su vista, mientras las mujeres caían de bruces y adoraban en silencio. Es decir, el mensaje de colaborar en el reino es al 50% para hombres y para mujeres, no hay la menor duda. Bien, de las 5 apariciones monumentales de Jesús acontecidas hasta ese momento, María Magdalena había presenciado 4. No me acuerdo, o sea, 4. Entonces, ¿por qué Jesús manifestó tanto interés en la personalidad de María Magdalena? Pues un interrogante que uno se pregunta. Ahora, fijaros una cosa, sobre esa tesis de que María Magdalena quedó embarazada de un hijo de Jesús y tal, es imposible. ¿Por qué? Porque acordaros de las recomendaciones que hizo Emmanuel, que fue el hermano mayor de Miguel, antes de que Jesús se encarnara, y le dijo lo siguiente: aunque vivirás la vida social normal y corriente del planeta, es una recomendación de Manuel a Jesús, a Miguel de Nevadón, para antes de reencarnarse la figura de Jesús de Nazaret. Aunque vivirás la vida social normal y corriente del planeta y serás un individuo normal del sexo masculino, es probable que no entres en la relación del matrimonio. Una relación que sería perfectamente honorable y compatible con tu donación. Pero debo recordarte que uno de los mandatos de Sonarington relativo a la encarnación prohíbe que un hijo donador originario del paraíso deje tras sí una descendencia humana en un planeta cualquiera. Es un mandato máximo, con lo cual Jesús jamás se lo saltaría. Con lo cual, ¿qué os quiero decir? Que todo ese mensaje de que María Magdalena tuvo un hijo embarazada, pues tuvo un hijo, tuvo embarazada, pero no necesariamente de Jesús. Entendamos, no. Pero ¿y cuál es la visión actual de María Magdalena por la Iglesia Católica? Bueno, pues os voy a comentar que las cosas han ido cambiando. Y puedo comentar que en la audiencia general del 17 de mayo del año 2017, el Papa Francisco, que ya sabéis que murió, ha propuesto a María Magdalena como modelo de apóstol de la esperanza. Siguiendo el relato del apóstol Juan, ella es la primera persona que encuentra a Jesús. En un gesto de reconocimiento hacia las mujeres, en la Iglesia Católica, el Papa Francisco decretó elevar al nivel de fiesta la celebración de Santa María Magdalena y la equiparó con el resto de los apóstoles. La decisión fue consagrada en un decreto emanado con el expreso deseo de Francisco por la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos del Vaticano. Hay que decirlo tanto a favor y en contra, y yo creo que si somos honestos con nosotros mismos, tenemos que dar todas las versiones en un sentido y en el contrario. Como conclusión final, hermanos, ¿qué queréis que os diga? Pues primero, como ser humano, María Magdalena fue una mujer valiente, independiente, segura de sí misma y de una fe asombrosa. María fue una auténtica discípula de Jesús, al mismo nivel que cualquiera de los 12 apóstoles. Dios no tiene acepción de personas, eso está clarísimo. Jesús se aparece a María en 4 ocasiones, manifestando un nivel de confianza que con pocas personas tenía. María Magdalena fue denostada por el nuevo cristianismo en base a las creencias paulinas posteriores. El Papa Francisco rectificó esta actitud de la Iglesia Católica. Mostró un ministerio real y práctico atendiendo a necesidades humanas tales como soledad, integración a enfermos, mayores y niños. Y los reveladores solo nos informan de sus inicios en el proyecto del reino de Dios y su relación con Jesús y sus apóstoles. Pero yo os lanzo esta pregunta. Algo muy especial contenía esta personalidad femenina, María de Magdala, para que Jesús se fijase especialmente en esta mujer libre, posiblemente destinada a un ministerio espiritual posterior no revelado. Es una expresión muy particular mía, no aparece nada en el libro de Durantia, y a María Magdalena en el libro de Durantia se le trata pues, como cualquier otra personalidad, como por la madre de Jesús, cualquiera de los apóstoles, etcétera, etcétera.
pero esto es algo que me tintinea internamente. Y nada más, solamente puedo pues agradeceros vuestra asistencia y vuestro interés por aguantarme, perdonadme que no lea bien, porque es que me acabo de operar de cataratas en ambos ojos y me habré equivocado en muchos momentos al leer. Así que perdonadme por ese... Y nada más, dejo de compartir y entonces si queréis alguna pregunta, alguna cosa que podamos contestar, pues estoy a vuestra entera disposición. Muchas gracias, Javier, por excelente ponencia que nos has dado. Déjenme habilitar ahora sí su video, familia, para que puedan participar. Y aquellos que deseen hacer una pregunta pueden levantar ya la mano para que puedan comentar. Adelante, Alfonso, te escuchamos, hermanito. Hola, buenas tardes a todos. Felicidades, Javier. Felicidades, hermanos. Bendiciones para todos. No más para darles a conocer que anterior de encontrar el libro de Urantia y los caballos de Troya, yo me dediqué a leer todos esos libros que mencionaste, que lo de los templarios, que los cátaros, que todo eso. Y también el último libro que leí se llamaba La farsa del, algo así parecido, que donde encuentra al jardinero y que Jesús no resucitó, que se encontró con un jardinero y lo confundió con Jesús, o sea, puras, por eso yo me sentía que yo no creía en la Biblia ni nada de eso, que no, esto no puede ser verdad porque hay muchas fallas, ¿verdad? Y todas esas historias que mencionan de los cátaros y los templarios, todo eso, estoy hablando de hace 20, 25 años atrás. Pues yo iba a México, a Monterrey, y me iba a las librerías a buscar libros. Siempre fui tenía el vicio de leer, muy adicto a la lectura. Pero eso fue primero lo que yo encontré y me oponía a creer en Jesús por todos esos libros que estaba leyendo. Pero después un amigo mío en el trabajo me entregó un caballo de Troya. Digo, mira, Alfonso, este te va a gustar. El primer tomo de Caballo de Troya. Y tenía razón. No, hombre, me enamoré del libro ese, ¿verdad? Estoy hablando del 2000 y no sé, ya no me acuerdo, pero yo todo eso primero me dediqué a desenmascarar lo que decía la Biblia y todos los evangelios. O sea, estaba en contra de Jesús, pero después de los caballos de Troya, cambié toda lloré como todos nos ha pasado en algunas veces, lloraste porque encontraste eso que te puede aquí en el alma, todo ese amor, todo lo que había en las palabras de Jesús. No, nomás quería agregar eso como historia personal, ¿verdad? Y qué bueno que todos estén bien y es un placer estar entre ustedes. Muy buena tu versión, Javier. Gracias. Gracias, Alfonso. No, en el fondo lo que pasa es que yo lo que he pretendido un poco es, el libro Durante, bueno, muchos le hemos leído alguna vez, varias veces, otros, y bueno, pues la figura esta, pues es una figura que bueno, es importante por lo que significa, ¿no? Por ese mensaje que manda Jesús. Pero es que realmente esa figura está tan denostada dentro de la sociedad y tantas historias alrededor que me pareció importante sacar todo lo que está escrito, verdad o mentira, la mayoría son mentiras, historias, pero precisamente para que cuando el lector del libro de Olympia se encuentre con esa literatura, pues diga, ah, bueno, claro, efectivamente, ya sé que esto existía y es por ponerte en antecedentes de lo que... Y seguirán hablando más de María, porque vamos, este tema da para mucho, seguramente volverán a sacar más libros y más películas sobre María Magdalena y Dios sabe qué. Pero bueno, es bueno tener una visión global de lo que dice el libro de Durantia y de lo que dice la imaginación del ser humano en relación a esta figura. Adelante, Ramón, te escuchamos. Bueno, saludos para todos los que aún seguimos acá a esta hora bendita. Y bueno, Javier Martínez, felicitarle.
desde acá. Muy hermosa tu ponencia. Lo único es que son ponencias para mentes muy abiertas, ya que aquellas mentes que no son abiertas salen como cohetes, ¿no? Entonces, yo tengo esa capacidad. Le puedo decir que, bueno, que María Magdalena es una gran líder y pienso que esa última parte que tocaste me interesó muchísimo y como que conecta conmigo en la historia de que el Papa Francisco llegó a leer el libro de Urantia. Entonces, obviamente que este gran hombre, después de leer el libro Urantia, pues pudo haber sacado entre sus conclusiones este decreto que usted menciona mediante su investigación. Entonces, es parte de, para mí, es parte de lo que es la evolución y cómo trabaja el Padre Universal y esa triple presencia para ir ejerciendo cambios que los menciona el libro Durantia en lo que es el futuro del cristianismo, ¿no? Y bueno, eh, pienso que ya con esta gran verdad, a mi parecer, pues no indago tanto, llego a creer, entonces cuando uno cree no, pero sí fue muy bueno el contraste de ver todas esas, digamos que teorías de lo que fue la vida de María Magdalena y el contraste con lo que hemos leído del libro Urantia, lo cual nos hace que el espíritu de la verdad nos haga elegir realmente la verdad. Gracias, hermano. Felicitaciones. Gracias, gracias a ti. Gracias, Ramoncito. Gracias, gracias. Quiero darle la bienvenida a nuestro hermano Jordi. Discúlpame, no te pude dar la bienvenida antes. Nuestra hermana Andrea, gracias por acompañarnos. Y a aquellos hermanitos que se retiraron les mandan saludos porque tuvieron que retirarse antes. Yo quiero hacerte una pregunta, Javier, que a mí me hace mucho ruido. ¿Por qué los reveladores no nos habrán dado datos de el origen de María Magdalena? Nos dan datos de, como tú lo esclareciste, de todas las mujeres evangélicas, del grupo apostólico evangélico, pero de María Magdalena no nos dicen nada. ¿Por qué será? Gracias. Pues Arturo, yo no sé, me da la sensación de que, vamos, el libro de Durantia dice lo que dice, pero muchas cosas no las dice, porque nada más nos dice que los seres humanos somos muy propensos a idealizar o a deificar a ciertas personalidades, ¿no? Eh, pero fijaros que eh, mm, a mí, por ejemplo, la figura de Juan el Bautista es una figura muy rara, muy rara. El precursor, le imponen un nombre, no es un niño normal. Tiene unos padres, a mí dicen que es un niño normal, no es normal, sus padres ya no podían tener hijos y tienen un hijo y le imponen un nombre. Para mí es una persona rara, ¿qué queréis que os diga? No forma parte de la normalidad, sus padres eran ya muy mayores. Y el tema de María Magdalena me pasa igual, son personajes como extraños, es como personajes que de alguna forma eh, intuyo que han tenido algo más que no nos cuentan y que tiene unas características y unas peculiaridades muy especiales, porque seguramente con esa, tú imagínate, en una época como la de Jesús, que podía elegir a 10 mujeres, Jesús podría elegir a 10 mujeres, las que quisiera, pero lo normal es que las mujeres pasaran de Jesús, dijeran, ¿a dónde va este loco? ¿A dónde nos va a llevar? Aquí yendo detrás de él a predicar y tal, nosotros tenemos que tener hijos, estar en casa, atender a nuestros maridos, a nuestros hijos, y cómo vamos a andar de predicando y tal, para eso están los levitas y están los judíos que se dedicaban a ese tipo de cosas. Lo normal es que no quisieran seguirlo. ¿Cómo? Pero si es que es un reto seguir a Jesús. ¿Cómo? Y mujeres en aquellas circunstancias. Era un reto enorme. Y además, cómo se alimentaban, cómo comían, a quién le pedían la comida, dónde dormían, dónde se cambiaban, dónde compraban la ropa. Todo es un problema cuando la mujer está sumisa al hombre. Entonces, Jesús se tuvo que rodear de unas mujeres muy especiales para que le siguieran. Porque Así. creo que no valía cualquiera. Sí, no, definitivamente. Pues muchas gracias por tu respuesta, Javier. Creo que el libro nos deja esa gran incógnita porque no lo sabremos, esa es la realidad. Pero sí, pues
podemos intuir que realmente es un gran personaje, una mujer excepcional, sobre todo, y siendo que fue a la primera que se le apareció, algo importante tenía que hacer adelante. Y creo yo que lo importante que nosotros debemos de tomar en cuenta es lo que ella hizo después de conocer a Jesús. Algo que también me llamó la atención cuando pude platicar contigo sobre el tema que tú me diste, me llegó la siguiente duda. ¿Cuánto tiempo conocería María Magdalena a Jesús? ¿Cuánto tiempo convivió? Yo me di a la tarea de investigar un poquito ese dato y según mis cuentas, María Magdalena convivió 1 año, 2 meses con Jesús desde que se conoció en Magdala, que es lo que yo he logrado conjeturar. Pero muchas gracias, Javier, muchas gracias. Déjame cederle la palabra a Octavio. Octavio, adelante. Hermanitos, buenas tardes, gusto en verlos a todos. Hermanito Javier, como siempre, interesantes sus temas y quería hacerle una pregunta de carácter personal, hermanito. Si puede comentarlo bien, si no, no hay ningún problema, pero me llama mucho la atención porque usted de alguna manera nos ha dicho que sus raíces de usted son católicas. Entonces, mi pregunta es, ¿usted creía en la canonización? Y si en un momento dado ya ve que la canonización te lleva a una veneración litúrgica, que es lo que después se hace cuando una persona ha estado ya canonizada. Como católico, ¿le costó trabajo dejar esa práctica o a lo mejor nunca lo alcanzó? Porque, por ejemplo, yo también nací de padres católicos y me bautizaron y todo, ¿no? Pero yo nunca fui, la verdad nunca fui católico porque nunca lo practiqué desde muy joven. Anduve en otros ministerios y lo menos que hacía era la religión. Pero yo he sentido en usted o he percibido que de alguna manera sí ha vivido lo que es la religión católica. Entonces me pregunto si usted vivió la religión católica, creía en la canonización y practicaba la veneración litúrgica, y ahora al vivir lo que es Urantia, conocer el libro de Urantia, ¿cómo dejar esa práctica y entender y ahora practicar lo que es Urantia? Porque realmente son extremos, porque nosotros sabemos que a través de Urantia la espiritualidad se alcanza a través de nuestro esfuerzo personal, ¿sí? Y el desarrollar alma en este ámbito. Y en la canonización los vuelven santos, los papas vuelven santos a los hombres a través de pues no sé cómo llamarle, un ordenamiento que da el papa, ¿no? Y se hacen santos desde aquí, desde la tierra, y ellos ya están muertos. Entonces, ¿cómo vivió usted ese proceso? Espero explicarme y gracias, gusto saludarlo. Gracias, Octavio. Pues te lo voy a contar de una forma muy sencilla. Vamos a ver, yo nací en una familia católica, soy católico, lógicamente me bautizaron, me confirmaron, iba a misa y me casé por la iglesia. Y luego me separé, no por la iglesia, porque la iglesia no está, pero me separé y tal. Pero vamos a ver, la creencia en Jesús a mí no me ha planteado el más mínimo problema ni antes ni ahora. Es decir, el libro de Urantia lo único que me ha hecho es ciertos detalles, ciertos aspectos que, que no me cuadraban, pues ahora tengo toda la información y lo cuadro. Pero no ha cambiado la figura de Jesús, la que yo percibía cuando tenía 30 años, que la que tengo ahora con 70 y tantos años, ¿no? Es decir, no es muy diferente, es el mismo. Es decir, porque siempre lo consideré como una persona creadora, amorosa. Claro, en aquel primer momento yo tenía el concepto de que Jesús era el único hijo de Dios. Ahora sé, por lo que lo dice el libro durante, de que son muchos los hijos paradisíacos, pero sustancialmente lo importante no me ha cambiado nada en relación a lo demás. El tema de las canonizaciones y esas cosas, es que yo realmente en esas cosas nunca he creído, honestamente. Pues yo puedo ser muy católico y creer ciertas cosas, pero luego hay cosas que no creo en ellas, por mucho que lo diga la iglesia. Vamos a ver, la iglesia tiene sus sacramentos, la iglesia. Pero yo te pregunto, vamos a ver, Jesús, ¿cuántas veces enterró un muerto? Ninguna. ¿Cuántas veces Jesús casó a alguien? Ninguna. ¿Cuántas veces Jesús bautizó a alguien? Ninguna.
esos sacramentos, pues, ¿cuántas misas hizo Jesús en su vida? La última cena, ¿no? Si le queremos llamar tal. Una, más. Lo que te quiero decir con esto es que una cosa es lo que dice la Iglesia, inventa sus historias, unas buenas y otras no tan buenas, y otra cosa es lo que hizo Jesús. Entonces, a mí muchas cosas de la Iglesia Católica me parecen que son maravillosas, haciendo una labor social, humana, en muchísimos sitios y tal, y haciendo cosas que no están bien hechas. No, abusos que ya sabemos que han debido a otros temas que no queremos, no quiero producir aquí ninguna palabra que luego tengan problemas con la censura, con YouTube. Pero lo que te quiero decir es que da igual, es decir, lo importante es que la figura de Jesús, la figura del Creador se mantiene intacta. Lo demás son florituras. ¿Qué más me da que la misa diga en latín, en griego, de un color o de otro, te canten o no te canten? Si es que es la misma historia. Si es que lo importante es la fe en Jesús. Que el libro Durante nos da mucha información sobre cosmología, sobre historia, sobre muchas cosas, y no toda la verdad. La parte que podemos asumir nosotros, porque esta es una revelación epocal, adaptada a nuestra época. La verdad absoluta no la dicen porque no la seríamos capaces de entender, lo primero. Entonces, ¿qué es un aporte, una ayuda más? Pues bueno, la es. Que los apóstoles interpretaron y cambiaron muchas cosas del mensaje auténtico de Jesús, porque Jesús no escribió nada, no dejó nada escrito. Bueno, pues entonces lo que interpretaron, ten en cuenta que los primeros evangelios se escribieron 80 años después de morir Jesús. Era transmisión oral, los primeros escribas, pues lógicamente se distorsionó las cosas y cualquier parecido, pues bueno, pero algo se transmitió. Bueno, es así, es lo que tenemos. Y entonces, a mí que la iglesia haga santo a una persona, lo hagan santo, pues es que me da igual porque lo hagan santo, como si dejan de hacerlo. Es que no me supone nada en mi vida y que además ni creo que porque la iglesia santifique a alguien, o sea santo, o sea más que yo, que no me santifica a nadie, ¿entiendes? Dios no tiene excepción de personas. Entonces, con ese principio, para Dios vale igual el Papa que tú, Octavio, o igual que yo, o igual que Arturo, no sé. Dios no nos quiere a ninguno más que a otro, ¿entiendes? Entonces, ya sabiendo eso, pues qué más me da que la iglesia dice, vamos a beatificar a Santa no sé qué, pues que la beatifique. ¿Tiene algún valor? Si para ellos tienen valor, me parece muy bien. Para los que somos creyentes, pues no. Hayan leído o no el libro de Durantia. Porque el libro de Durantia no es una religión nueva, es una revelación que nos ayuda a evolucionar un poco más dentro de las religiones evolucionarias. Un poquito más nos tiene que ayudar, pero no es una religión nueva, no es que tengamos que montar el templo de Urantia, ni tengamos que hacer una religión nueva y quemar todas las demás religiones y convertirnos en los poseedores de la verdad, la belleza y la bondad y todos los demás infiernos. No, esto es una revelación que viene para los católicos, para los evangelistas, para los protestantes, para los hinduistas, para los musulmanes, para los judíos y para todos. Es una revelación que si tú la quieres, la coges y amplía tus conocimientos. Y si no la quieres emplear, pues sigues con tu vieja tradición religiosa y no pasa nada. Cada ser humano necesita sus tiempos y en base a las capacidades, sus talentos, pues reciben más o reciben menos. Y no podemos juzgar que nosotros estamos en posesión de la verdad. Hay muchas personas que son puramente católicas, que no conocen el libro de Urantia, y ya me gustaría parecerme a ellas. O la gente íntegra, buena, trabajadora, luchadora, la familia, y hay gente que yo conozco del libro de Urantia que mejor no comentarlo, porque dice que son muy ancianos, pero joder, ni como amigos quiero tenerlos, ¿entiendes? Que vamos a ver, que el hecho de que tú creas o no en el ignorante no te hace mejor persona. Lo que te hace mejor persona eres si eres practicante de esa fe de verdad, la llevas en práctica, en tu experiencia. Entonces, a mí, la religión, que sea católico o evangelista o mormón, o que sea musulmán o tal, pues solamente lo que me importa es lo que hace en tu vida, tu ejemplo de vida, no en lo que dices que crees, sino en lo que haces. No sé si te he sabido, me he alargado mucho, pero es que no es importante. Tampoco es importante conocer el libro Durante, fíjate. Es importante ser buena persona. Tener fe y ser buena persona. Adelante, Octavio. Vamos, que yo me voy a salvar si conozco el libro Durantia o no lo conozco, me da igual. Y hay mucha gente que no conoce el libro Durantia y se va a salvar porque hay gente buena con fe, que cree en Dios. Y hay gente que a lo mejor conoce el libro Durantia y se vaya a la quinta porra porque... Y hay gente que a lo mejor conoce el libro Durantia y se vaya a la quinta porra porque
Gracias, hermanito. Gracias por su comentario. Lo que pasa es que cuando investigas un poquito de la religión católica en ese sentido, es que el vínculo de, de entre los muertos y los vivos es muy importante. Por eso es la fe en los santos, ¿no? Por eso es que beatifican personas, porque ellos de algún modo, tengo entendido yo, si es que lo he entendido bien, existe un vínculo entre los que están muertos con los que están vivos. Y por esa razón, de algún modo, existe este tipo pues no sé cómo llamarle, figuras eclesiásticas donde se les da seguimiento a las personas que de algún modo tienen la dignidad o alcanzaron la dignidad para ser santos, ¿no? Porque para ellos, los santos o las gentes espirituales siguen vivos, claro, en el mundo celestial y de algún modo interceden por los que nos quedamos aquí en la tierra, ¿no? Como seres materiales. Por eso lo comentaba y se me hacía un punto muy, muy interesante Pero, de que Octavio, tiene la religión católica en tú ese crees en sentido, eso? ¿Tú porque no crees es en cualquier eso? cosa. No es que cuando no lo conoces y lo ves así lo ves por encimita. No, yo no creo en eso, pero pues yo creo que la mayoría de las personas católicas lo creen, porque si no, no hubiera santos. Pues si no, el Papa no ve, y usted lo acaba con lo que terminó su reunión, que le dio cierta relevancia, no lo canonizó, ¿no? Pero sí le dio cierta relevancia al caso de María, ¿no? Y de lo que usted habló. Entonces de ahí se me vino todo este pensamiento y con la intención de preguntarle, sobre todo porque pensé que a lo mejor usted había sido un hermano católico, ¿cómo explicar? Con mayor profundidad que los promedios, ¿no? Por No, eso no, no, quise no, no. hacerle la pregunta, pero ya lo aclaró. Y gracias, y gusto en saludarlos, muy amable. Gracias, Octavio. Octavio, no, yo uno igual que vosotros, es decir, ni soy cura, ni he sido dejarlo, ni tengo nada, ni uno de la calle. ¿Eh? Entonces, lo que quiero decir es que yo, lo que diga la Iglesia Católica, lo que piense, que creen los santos, que creen tal, me parece muy bien que crea. Yo también creo en los extraterrestres y no pasa nada, ¿entiendes? Es decir, que no pasa nada. Es decir, que cada uno puede soñar o pensar lo que quiera. Lo importante para mí no es ni siquiera qué religión crees. Fíjate, es que ya digo, es que me da igual que seas lector de Durante, que seas católico, mormón, musulmán o judío o tal. Para mí lo importante, eres una buena persona. ¿Crees? Llevas tu fe a la práctica y tú quieres a tu pareja, a tus hijos, a tu compadre, haces el bien a los demás, intentas luchar por los oprimidos, intentas ser honesto y moral, ético y justo. Eso lo eres, pues para mí eso es lo importante. Lo demás me da igual, lo demás son etiquetas que nos ponemos. ¿Quién más va a mí los santos que le pongan el nombre o que sean santos o dejen de serlo? Que se pongan como si se quieren vestir de lagarterana o es que no tiene importancia, esto son egos y son vanidades, son tonterías. Para mí lo importante es que en tu vida manifieste una conducta que está en armonía con lo que es, con tu fe y que va enfocada a hacer el bien común a los demás y a ser mejor persona. E intentar buscar hacer intentar saber la voluntad del Padre Celestial para ser buena persona. Pero es lo único que me interesa, a los demás me importa un pimiento. ¿Qué más da que si te ponen una aureola o te hacen santo, te visten de canónico eso, bueno, está dicho todo. Gracias, Javier. Muy expresado. Quedó más que claro. Adelante, Hilario. Y gracias, antes que nada, Javier, muchas gracias por la presentación y el tiempo. Y bueno, complementando lo que dice Javier, creo que hablo a título personal, pero quizá nos identificamos más de uno de los que estamos aquí, que si hemos estado en alguna otra religión evolutiva o lo que sea, pues al final estamos compartiendo la revelación porque algo dentro de nosotros, y así lo creo yo, nos hace sentir que lo que estamos compartiendo es real y es lo que en verdad es. Entonces tenemos una gran responsabilidad porque nos dieron la información para mí el libro es una guía práctica, o así la trato de ver, de la información sin diluir, que como hemos visto y como dijo Javier, pues, tiene 2000 años de dilución, pues particularmente en la cuestión católica, y bueno, muchas otras doctrinas parten de ahí.
Y también el reto para mí a título personal es no dogmatizar el texto de la revelación, sino vivirlo y buscar la manera de practicarlo. Y como dice el buen Javier, yo vengo de una familia profundamente católica. Mi madre es madre soltera, tengo una tía que es como mi segunda mamá, y ella, mi segunda mamá, es como que la monja que no fue, y ella es ministro, y eso es una cosa muy profunda. Yo desde muy, muy joven fui monaguillo, y pues, un momento en mi vida quise ser padre. O sea, nunca llegué a esas cuestiones, ¿no? Pero al final del día aquí lo que vale es, como dice Javier, y esos eran debates desde yo muy joven con mi familia, del por qué desde ciertas perspectivas hay unos que son más dignos de continuar a los mundos de arriba que otros, y decía yo, bueno, si a mí me tocó nacer en una tribu africana, pues entonces no me voy a salvar. Pero al final del día, pues esa cosa que tenemos adentro, que es la que nos invita o la que nos discrimina de qué es bueno, qué es malo, qué estamos haciendo bien o qué mal es lo que vale. Y pues muchas gracias. Gracias, Hilario, muy amable. Adelante, Alfonso, te escuchamos. Sí, bueno, pues ya que estamos hablando de experiencias personales y pues yo como lo he dicho en otras ocasiones, yo antes de venir para Estados Unidos, a los 18 años ya sentía el llamado a convertirme sacerdote. O sea, la gente que me oía hablar me decía, métete de padre o vete al seminario, porque no sé, les gustaba cómo hablaba yo, ¿verdad? Pero sentí, o sea, ese llamado, ¿no? Y inclusive fui a un retiro espiritual y me habló un sacerdote, pero ya después entendí que no era mi intención esa. Era más por culpas, porque me sentía pecador o mala persona, ¿verdad? Y ya llegando aquí, este, yo era muy devoto a la Virgen de Guadalupe en México. Y mis compañeros de trabajo se burlaban porque salíamos del trabajo y en lugar de irme a la cantina con ellos, me ponía a recoger flores. ¿A dónde? ¿Para qué quieres? Pues para llevárselas a la Virgen. Ay, no, que estás loco, que no sé qué. Y me juzgaban de loco, ¿verdad? Pero eso fue mi primera, este, ah, ah, algo que empecé a creer mucho en la Virgen de Guadalupe. Y entonces ya, pero una vez que llegué aquí a Estados Unidos, me di cuenta a lo que se dedicaba la iglesia, que es que va a haber kermés y que vamos a necesitar hacer otra segunda colecta, y ya empecé a ver que era mucho interés por el dinero y por lo que dejaban ahí. Y ya no me gustó, porque yo lo que sentía yo era una cosa dentro de mí, mi deseo de conocer a Dios como yo lo conocía, un ser bueno, ¿verdad? Un ser. Entonces fui abandonando todo eso y ya hasta me convertí en marxista, leninista y todo eso. Empecé a leer libros de izquierda y todo eso, ¿verdad? Me fui al otro lado, al extremo, o sea, un ateo. Pero sin embargo, la gente no creía que era ateo por la forma que me expresaba. Decía, pues ¿cómo sabes tú más de Dios que nosotros que somos cristianos? Le digo, pues no sé. Entonces ya, ¿verdad? Ese es algo que para mí, lo que he estado aprendiendo en los últimos años es la tolerancia, es el aceptar a todos como hermanos, de cualquier religión, de cualquier. Han venido mormones, testigos de Jehová, cristianos, y a todos, de ellos aprendí a ser tolerante, o sea, en mi trato con ellos me enseñé a respetarlos, a quererlos, a amarlos y a verlos como hermanos. Entonces ya para mí no es una cosa que les encuentre algo malo que dicen o que hacen. No, simplemente estamos en el camino, cada quien tiene su manera de llegar a él. Yo lo comparo, hermanos, como el estar subiendo una montaña. Algunos vamos al comienzo, otros vamos a la mitad, otros pasan corre y corre, que llevan prisa para llegar a la cima, otros que están en la cima nos gritan, vénganse por aquí, vénganse por allá, para que lleguen más pronto, ¿no? O sea, tienen que ser la experiencia de uno
el recorrer el camino para encontrar lo que él busca, la verdad, su verdad, ¿o me entiendes? No es que yo admiro a los que, gracias a Dios, están más afortunados que yo en la manera de expresarse, en la manera de conducirse, en toda la educación que tienen, ¿verdad? Y pues nada más, yo hago lo mío y es cuestión personal, nada más. Pero como siempre he estado yo, el servicio es lo que nos une a una buena causa, a un buen deseo de hacer el bien. Y para mí eso ha sido una de las cosas que yo he practicado, ser útil a los demás, aunque no tenga tanto conocimiento, no tenga la facilidad de otros para ser más profundos en los estudios, ¿verdad? Pero gracias a Dios me estoy tranquilo, estoy muy bien, me siento en paz y ahí vamos adelante de la manera que uno puede. Gracias, hermanos. Gracias, Alfonso, muchas gracias. Adelante, Ramón, y después nuestra amada hermana Rosalía. Sí, en cuanto a agregar de esa pregunta que dio el hermano Octavio y la respuesta que da el hermano Javier Martínez, la verdad que yo he llegado a grandes conclusiones después de leer el libro Urantia y a la misma que dice el hermano Alfonso, pues. Y entonces nos dicen, y en realidad los reveladores también nos hablan de una manera muy, con muchas sugerencias. Lo que pasa es que los reveladores nos hablan con un amor y ternura que a veces nosotros no captamos, ¿no? Y dice en el documento 195.10.1, dice, el cristianismo rindió indudablemente un gran servicio a este mundo. Mira lo que agradecen los reveladores. Pero a quien más se necesita ahora es a Jesús, lo que dijo Javier. ¿Por qué a Jesús? Porque es que lo que se necesita es un estilo de vida como el de Jesús. Si usted ve que una persona indiferentemente, pues anda bien, no tiene un tornillo flojo como lo ve y lo ve que es una buena persona, eso es lo que importa. El mundo necesita ver a Jesús vivir nuevamente en la tierra, en la experiencia de los mortales nacidos del Espíritu que efectivamente revelan el Maestro a todos los hombres. Es fútil hablar de un renacimiento del cristianismo primitivo. Debéis seguir hacia adelante desde donde os encontráis. La cultura moderna debe volverse espiritualmente bautizada con una nueva revelación de la vida de Jesús e iluminada con una nueva comprensión de su evangelio de salvación eterna. Es decir, si las personas conocen la vida de Jesús de repente por el libro Urantia, pues se va a hacer más fácil, va a ser una herramienta que nos va a catapultar de repente a cambiar de repente muchos puntos de vista que no teníamos, sino que en el catolicismo veíamos eso que decía el hermanito, otro hermanito hoy, un Jesús que cuando íbamos a la iglesia, pues lo que había era sufrimiento, y los reveladores nos dicen que lo veamos un Jesús vivo, un Jesús hermoso, bello, precioso. Y cuando Jesús así se eleve, Él atraerá a todos los hombres hacia Él. Los discípulos de Jesús deberían ser más que conquistadores, aún fuentes colmadas de inspiración de un vivir elevado para todos los hombres. La religión es tan solo un humanismo exaltado, es decir, lo que dijo el hermano Javier, es ego. Entonces, cuando se identifica uno con esos partidos políticos religiosos que tienen sus costumbres y tienen como sus formas de vivir, hasta que se le haga divina mediante el descubrimiento de la realidad de la presencia de Dios en la experiencia personal. Gracias. Gracias, Ramón. Adelante, hermana Rosalía. Ay, bueno, yo comparto con ustedes, eh, con todos ustedes, hermanos, comparto lo que nos dicen, ¿no? Que el libro de Urantia nos debe de ayudar a tener más conocimiento y a este camino de encontrar la verdad. Comparto lo que dicen que a veces las religiones, pues, no nos ayudan mucho en cuestión de poder saber más. A veces pensamos que tenemos la verdad absoluta, ¿no? Y no nos abrimos a tener un conocimiento más amplio. Para mí, María Magdalena es una mujer que a mí me inspira muchísimo. Era una mujer que sabía
escribir, sabía de hierbas, sabía de muchos conocimientos, tenía para mí un nivel intelectual muy, muy elevado, un nivel de conciencia muy elevado, en el cual me imagino que estando con el maestro, él podía a lo mejor tener una mejor, hacer una buena mm, conexión en cuestión de cómo poder seguir con el verdadero propósito de nuestro Señor Jesús, ¿no? Que era llevarnos al Padre, que era ser en amor, en compasión, en bondad, y a veces ese tipo de estados en el cuerpo no los podemos manejar porque, pues, qué difícil, ¿no? Poder decir, Maestro Jesús, yo puedo leer este versículo y que a lo mejor otro de los apóstoles diga, ¿por qué va a leer ella si ella no puede hacerlo? Entonces, ir en contra de tanta, pues sí, en contra de esas creencias que había y que estuviera Jesús y dijera ella o ellas pueden sentarse a la mesa, ellas pueden hacer también lo que nosotros podemos hacer. Entonces, para mí, yo tengo tres hijas, me presento, mi nombre es Rosalía Barrera y Barrera López, y creemos mucho en que ellas como mujeres tienen esa, ese sagrado femenino que hacen que despertemos en ustedes los varones el amor, porque la mujer en esencia es amor, representada y hecha por nuestro, es lo que yo pienso y ojalá pudiera ser muy impecable con mis palabras. Y yo creo que pues nuestro Padre Creador es perfecto, ¿no? Y sabe muy bien cómo nos crea. Entonces, imagínense María Magdalena cómo pudo compartirle a Jesús con su esencia de mujer. Imagínate lo que pudieron haber, pudo haber compartido con las otras mujeres, ¿no? De también decirles, mm, estar con Juana, esposa de Cusas, y decirle, no sé, o sea, yo en mi mundo me imagino cómo habrá sido vivir así, cómo habrá sido compartir con una mujer así. Me da muchísimo gusto ver que hay muchos hombres aquí. ¿Por qué? Porque ustedes están ahí también para enseñarnos esa fortaleza y esa estructura que les da su sagrado masculino, su energía masculina, pero que al igual ustedes tienen ese sagrado femenino, esa energía femenina, como nosotros tenemos igual esa estructura y ese sagrado masculino, porque venimos creados por un papá y una mamá, ¿no? Con esas esencias, pero que en un momento dado nosotras como mujeres tengamos mucho conocimiento en cuestión, el hecho de poder preparar un aceite que en aquel entonces los aceites eran algo tan sagrado y los preparaban de una manera, pues consagrar. Para mí el hecho de consagrar un aceite, consagrar un alimento, consagrar una casa, consagrar una habitación, eso es muy de las mujeres, pero que lo mostremos con los hombres y que los hombres puedan sentir esa, esa energía. Entonces, para mí, yo soy católica porque fue la religión que me enseñaron y es porque nací en México y es porque pues sí, si hubiera nacido a lo mejor en Irán, pues sería del Islam, ¿no? ¿Sí me explico? Pero al final nuestro Padre es el creador de todos los universos, es nuestro Dios y no depende de la religión, pero depende de nuestro corazón, depende de cómo estemos enfocados, depende de cómo queremos saber y pues voy a reuniones con personas cristianas para leer la Biblia, para conocer más. Tengo mi libro de Urantia que no lo he leído completamente, que lo leo así en partes, porque me cuesta mucho trabajo entender así. Es un libro que leo una página y me regreso tres veces a volverlo a leer, pero bueno, estoy en el camino, ¿no? Me da mucho gusto que me hayan recibido. Tengo poquito tiempo en este grupo y
la parte más importante y el ejemplo más maravilloso es Jesús, ¿no? Sus comportamientos, sus formas. Qué padre que podamos decir, ojalá pudieras sentir lo que Jesús siente en esta situación. ¿Qué haría nuestro maestro en esta situación? Con tanto caos y disturbios que de repente vemos, ¿no? ¿Cómo se comportaría él? Y de estas mujeres tan maravillosas que no son muy reconocidas en nuestra historia, pero que nosotras en este momento podemos mencionar y decir, son mujeres que sabían que tenían poder, y no un poder de esos falsos, no, eran obras las que hacían, atender a enfermos, ayudar con el corazón. De repente cuando estoy en estas reuniones con los hermanos cristianos que hablan, y lo digo con mucho respeto y con una alta neutralidad, no los juzgo, pero hablan desde lo que ellos creen, que digan, por ejemplo, es que la adúltera. Y yo me pregunto, ¿Jesús hablaría así? ¿Jesús diría la adúltera? ¿Ustedes creen que hablaría así? No. ¿Me explico? Entonces, hay tantas cosas que tenemos como que pasar por el corazón, ¿no? Aunque en la Biblia diga la adúltera, aunque en la Biblia diga, a mí me da mucho coraje, ¿no? Que diga, el otro día también oí un comentario, ¿no? De bueno, no recuerdo el nombre, pero así de una manera muy despectiva de las mujeres. Entonces digo, ¿no? Pero ahora sí que en nuestro camino está el poner la semillita, el decir, bueno, pues vamos a hacer lo mejor que podemos con lo que tenemos. Y de verdad, yo les digo a mis compañeros del grupo de cristianismo, María Magdalena para mí es un ejemplo como mujer a seguir. Entonces, pues es lo único que quería contribuir. Muchas gracias. Muchas gracias, Rosalía. Muy, muy, muy motivador lo que nos acabas de Tú, compartir. Arturo, puedes tomar el número de Rosalía, puedes tomar el número de teléfono. Gracias, Ramón. Sí, Rosalía. Arturo, puedes tomar el número de teléfono de Rosalía. No entendí, no escuché. Es que si nos puedes compartir Que después tu el número número de teléfono de contacto de Rosalía. Claro que sí. para que te puedas unir al grupo de WhatsApp. Y también tenemos un seminario donde estamos estudiando y podemos ayudarte con tus dudas del libro. O me mandas un mensaje privado también en la página de Facebook de Inicia Durante y ahí también te podemos atender. O también, incluso con Javier Martínez o con cualquier grupo urantiano, estamos con las puertas abiertas para recibirte, Rosalía. Muchas gracias. Pues, Eh, bueno, familia, pues nos va ya el tiempecito. Tenemos todavía unos 10 minutitos ya para el cierre, Javier. Yo quisiera realmente, antes de despedirnos, pues agradecerte la gran ponencia. Nos has dado un tema muy esclarecedor, realmente muy iluminador. Las cosas que has profundizado de María Magdalena se me hacen increíbles. Una cosa que yo quería resaltar de lo que incluso comentó Rosalía es que precisamente en la Biblia, algo que pues yo no he encontrado es que la Biblia diga que María Magdalena fue prostituta. Dicen muchas cosas, pero nunca mencionan prostituta. El libro Durante tampoco lo menciona, pero sin embargo otros libros, sobre todo los libros más modernos, lo han traído a colección. Yo creo que para resaltar, hacer un poco de morbo y que se expanda más el tema de María Magdalena, pero definitivamente si los reveladores no nos comentan nada de eso es porque posiblemente nunca lo fue. Como tú lo dijiste, yo concuerdo contigo, fue una persona que pudo estar en un tugurio atendiendo, pero no haciendo esa profesión definitivamente, ¿no? Y sobre todo el guardarse en secreto, que a mí es lo que más me causa incógnita, ¿por qué habrán decidido no revelarnos su origen? Pero de que era una mujer excepcional, como lo platicó Rosalía con sus propias palabras, se me hizo maravilloso. Y también comentarte, fíjate que en las redes sociales nos comentaron ahí un hermanito, no voy a decir su nombre, pero me comentan, oye, pero ¿por qué el tema le llaman la apóstol incondicional? Si el libro de Urantia
no le llaman la apóstol incondicional. Me gustaría que me dijeras por qué escogiste esa parte del título, sobre todo para los que nos preguntaron eso, ¿no? Yo le di mi respuesta personal, pero pues tú eres el que tuviste la ponencia y me gustaría que respondieras esa duda y con eso nos retiramos, Javier. Arturo, puedes activar los mensajes de chat. Pues vamos a ver, yo le puse la apuesta incondicional porque es que realmente desde el momento en que esta mujer en Magdala conoce a Jesús y a su entorno, se vuelve un incondicional de él, automáticamente le sigue. Está en el grupo de mujeres, se encarga de estar con los enfermos, de ayudarle, de colaborar en todo. Cuando la muerte está al pie de la cruz, cuando resucita es la primera que está para entrar en la tumba vacía, es la primera que ve a Jesús. Es que fue una mujer incondicional, está permanentemente entregada un poco a la labor de Jesús. Y por eso para mí era una mujer, hubiera estado con él, alrededor de él, hasta el último momento, como así fue incondicional. Y fue apóstol porque fue una de las apóstoles, en versión femenino. Pero yo os hago una pregunta que muchas veces es que funcionamos con una mentalidad un poco machista y feminista, pero de una forma, vamos a ver, ¿qué maldad si María Magdalena, imaginaos por un momento que hubiera sido una prostituta y que era una prostituta? Ve a Jesús, se enamora de la nueva filosofía, Jesús la perdona, la lleva a su grupo de mujeres y ¿a qué vino Jesús? ¿A llevarse a los perfectos? No, a los pecadores. Jesús decía, prefiero, dejaba las 99 ovejas, por ir a buscar al que se le perdió. Jesús venía a buscar al que se había errado, al que se había perdido, al pecador, no venía por el justo. Entonces, qué maldad. Si hubiera sido una pecadora, pues bueno, se hubiera incorporado a la fila de Jesús, Jesús y los apóstoles lo hubieran perdonado, lógicamente, que además no hay que por qué perdonarle a nadie, porque es una labor entre ella y el Padre Celestial. Jesús la perdonaría, me imagino, y entraría a formar parte de los grupos, como todos los seres humanos tenemos cosas que ocultar. Es que parece que los únicos pecadores son los que le ponen esos nombres tan grandes. Pues que no habrá robado o habrá hecho cualquier barbaridad o cualquier abuso, cualquier, no quiero ni pensar la de cosas que podemos hacer malas. Pero Jesús iba buscando a los pecadores porque lo que venía a salvar a los pecadores, no a los que ya estaban salvos. Entonces, ¿qué más da que hubiera sido prostituta o no hubiera sido? Es que me da igual. Es decir, íbamos a catalogar a Jesús de forma diferente si María Magdalena hubiera sido una pecadora. Pues lo hubiera una pecadora, pues como tantas mujeres y tantos hombres que pecamos, pues se le perdona, lo perdonó, formó parte del proyecto del Padre y ya está. Y se acabó. No hay que darle mayor importancia. Si el que te tiene que perdonar te perdona, ¿qué más da? Errores, ¿quién está? El que esté limpio de culpa que tira la primera piedra. Había quien de todos los presentes que hay aquí delante es capaz de decir, no, yo estoy limpio de culpa. Yo puedo ser seguidor de Cristo porque el lector del libro de Urantia maravilloso porque yo nunca he pecado. Pues no, pues todo el mundo la hemos liado, hemos embarrado alguna vez, hemos hecho cosas malas, y algunas que podemos confesar y otras que no podemos ni confesar porque nos avergonzaríamos. Ya está, pues, pero Dios nos perdona. Entonces formamos parte de la familia del Padre y formamos parte del grupo rantiano de lectores y ya se acabó. Pero ¿qué más da el pasado que hayamos tenido? Si Dios te perdona, si esto nos ha perdonado, somos hijos de Dios, pues para adelante y ya está. ¿Qué más da? Lo que hayamos sido antes. Lo importante es lo que no vamos a ser de aquí en el futuro. Y nada más. Y se acabó. Es así de sencillo. Perdonad, hermanos. Y No, nada pues más. muchas gracias, Javier, por tu excelente ponencia. Hermanitos, brindémosle un fuerte abrazo a nuestro anfitrión en la conferencia, nuestro hermano Javier, nuestro expositor. Gracias, gracias por esclarecernos tan valioso tema. Y ahora sí que en nombre de todos nuestros hermanos que se fueron retirando, muchas gracias, Javier. Eh, Ojalá tengas la oportunidad de brindarnos en otra ocasión otro tema por acá. Estás cordialmente invitado a regresar. Y aprovecho a decirles, amada familia, que nuestro siguiente poniente para el 15 de julio va a ser nuestra hermana Isabel Reynoso de Colombia, para que agenden esa nueva conferencia para el próximo mes. Y Javier, pues ahora sí que en nombre de toda la familia, gracias. Dios Un te abrazo a bendiga. todos y gracias por vuestra presencia, familia.
Os quiero. Gracias. Muchas Dios les gracias, Javier. bendiga. Dios les bendiga a Arturo, todos. Gracias, Javier. Muchísimas gracias a todos, Javier. Gracias. Muchas gracias. Muy Gracias. bendecida tarde, familia, muy bendecida noche allá, Javier. Dios te Muchas bendice. gracias por esta gran información, o banquete espiritual, diría yo. Rosalía, te escribí en el chat, si puedes dejar tu número. Gracias, Ajá. gracias. Ya, Ahora te gracias. dejamos ahí.